Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa del Huerto Urbano, nuestro humilde y maravilloso programa de radio online. Pues para aquellos que siguen el calendario gregoriano, este es nuestro primer programa del año. Estamos hoy a 10 de enero del 2016, correspondiente en el calendario maya al día Jun Tesequín, lo que significa a grandes rasgos el todo, la unidad, lo absoluto, la pureza, el águila, la visión y la comunicación. Para aquellos que quieran profundizar en el conocimiento sobre la cultura maya, está disponible la página en Facebook de Maya Tecún, así como también para aquellos que quieran seguir a diario el calendario maya, está disponible en Facebook nuestra página Kabawil, seguidores del calendario maya. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Me hace muchísima ilusión ofrecerles este programa, sobre todo porque siempre soy partidaria de ir en búsqueda de revelaciones, de descubrimientos y de verdades, así que estoy encantadísima. Hoy vamos a estar haciendo un programa sobre Atlántida, que por su larga extensión hemos tenido que dividirlo en 2 programas. Pero bueno, como ya saben, siempre queda disponible también en YouTube, en nuestro canal de YouTube de Huerto Urbano. Así que nada, estará disponible para aquellos que no puedan escucharlo completo o quieran buscarlo. Esta información que vamos a revelar hoy aquí va a estar disponible siempre para que ustedes puedan escucharla cuando deseen. Espero que les haga tanta ilusión como a mí. Vamos a tener el honor de contar con este atlantólogo de más de 20 años de profesión, que se llama Giorgio Díaz Montesano, y con el que vamos a empezar ya mismo nuestra entrevista. Señor Giorgio Díaz Montesano, antes que todo, bienvenido a nuestro programa. La verdad es que es un gran honor tenerlo con nosotros haciendo esta entrevista. Para comenzar, voy a pedirle por favor que se presente, que le cuente a los oyentes quién es, dónde vive, y en general cualquier cosa que ayude a conocerlo mejor, pero hay cosas que me interesan especialmente para esta presentación porque creo que son básicas. ¿Cómo y cuándo comenzó la pasión de la Atlántida? A veces los comienzos de las historias son todavía más impactantes que la historia en sí. A mí todos los comienzos me parecen mágicos. ¿Y cuándo surgió y dónde estaría ubicada la Atlántida? Gracias, es un placer estar en este programa contigo. Bueno, sí, me llamo Giorgio Díaz Montesano y nací en Cuba, de padres españoles, abuelos españoles, bisabuelos españoles, tatarabuelos españoles, ¿no? O sea, hasta donde se pierde la genealogía, ¿no? Por ambas partes, incluso por parte de madre y por parte de padre. Y bueno, en el 94 vine a España y desde entonces pues me he concentrado mucho en el estudio de la Atlántida. Antes yo había estudiado algo en Cuba sobre la Atlántida porque ya me llamaba la atención, había hecho estudios con la Sociedad Espeleológica de Cuba, de la Academia de Ciencias, y había hecho estudios de antropología, de arqueología y algo de lenguas antiguas. De hecho, incluso fundé en Cuba la Sociedad Epigráfica de Cuba, fui el fundador, el pionero, y descubrimos en Cuba muchas inscripciones interesantes que procedían del mundo fenicio, del mundo céltico, libio, alguna que otra incluso romana. En su momento causó una gran revolución allá en Cuba, pero bueno, no eran las únicas. Resulta, después nos enteramos, porque allí era muy difícil enterarse de otras investigaciones, ¿no?, de otros lugares, pero después nos fuimos enterando que muchos especialistas e incluso gente reputada, ¿no?, doctores, epigrafistas titulados, académicos, en Estados Unidos estaban descubriendo lo mismo en otros lugares de Norteamérica, de América del Sur, incluso en Argentina, Paraguay, o sea, muy cerca de la tierra de origen tuya, creo, ¿no? Y sí, y por ahí digamos que ya yo estaba bastante metido un poco en el tema de las civilizaciones antiguas. Realmente desde los 14 años estaba yo ya explorando cuevas e investigando, o sea, es una cosa que desde muy pequeño, ¿no? Pero cuando llegué aquí en España en el 94, tropecé enseguida con evidencias interesantes
que no tenían explicación. Descubrí un sistema de escritura único que se usaba en la época, pensaba que se usaba en la época de la Edad del Bronce, pero después fui descubriendo lo que se usaba también durante el Neolítico, durante el Calcolítico, una escritura lineal perfectamente desarrollada, con un gran signario, y una cosa como me fue llevando a la otra, y entre esos motivos, o esos petroglifos, esos símbolos que encontraba, me di cuenta que había uno que se repetía muchísimo, bueno, hasta el punto que ya no se pueden contar, son millares en toda la península ibérica y en algunos lugares incluso del Atlántico, ¿no? de las Islas Británicas, Marruecos, que tenía una forma muy peculiar, que eran como varios anillos concéntricos y un canal que desde el centro se extendía y sobresalía fuera de los anillos, ¿no? Entonces reconocí ese símbolo como el mismo que aparecen en todos los libros cuando intentan representar el esquema de la ciudad de la Atlántida. Eso me llamó mucho la atención y a partir de ahí empecé a profundizar, ¿no? Y en muy poco tiempo, aproximadamente en el año 95, o sea, un año después, ya yo estaba ya publicando mis hipótesis, ¿no?, sobre la Atlántida, y me fui dando cuenta que la Atlántida estaba muy vinculada con lo que es España, Marruecos, o sea, que estuvo realmente muy cerca. Pero, digamos, la verdadera revolución en todas mis investigaciones comenzó cuando me dio por ahí, porque siempre hacía un poco eso, de buscar las fuentes primarias, ¿no? Después de haber estudiado las traducciones más importantes en español, en inglés, en francés, ¿no?, del Timeo y el Crítidas de Platón, me dio por ir a las fuentes originales. ¿Cuáles son las fuentes originales? Pues las más antiguas que tengamos, ¿no? Y descubrí que los más antiguos escritos que tenemos del Timeo y el Crítidas y de toda la obra de Platón no son documentos originales de su época, del siglo IV a.C., ni siquiera escritos por sus discípulos un siglo, 2 siglos o 3 siglos después en la academia, ¿no? Son códices medievales escritos en griego bizantino, en minúsculas de griego bizantino, que a su vez fueron copiados de otros que se consideran que como muy antiguos serían del siglo IV o V de nuestra era, ¿no?, después de Cristo. Y entonces, claro, eran, digamos, una de las últimas copias que se habían hecho de copias y de copias, porque ese era el sistema. Se iban haciendo copias de los códices, desde el papiro original o manuscrito original, se iban haciendo copias. Aproximadamente se calcula que cada 100 años alguien hacía una copia porque ya estaba en mal estado, ¿no? Y así es como se ha ido preservando el conocimiento. Pero bueno, para no cansar demasiado al oyente fiel de este programa, decir que gracias a que me introduje en el estudio de estos manuscritos, que son 72 en total, entre el Timeo y el Crítidas, entre los dos diálogos son solo 72 conocidos hasta el momento, y me pude dar cuenta de que a pesar de las variantes que habían en algunos puntos concretos de los pasajes, o sea, textos o frases que en un códice no estaban y en otros sí, a pesar de todo ello, era bastante coherente todo y fidedigna la información. Y lo más importante es que descubrí muchos errores, o sea, errores de traducción o de interpretación que todavía hoy siguen estando en las traducciones más modernas, o sea, más recientes, más autorizadas, incluso hechas por grandes catedráticos, y inexplicablemente he descubierto que la mayoría de estas traducciones autorizadas de hoy en día en español, en inglés, en francés, en italiano, en cualquier idioma moderno, hasta en griego moderno, que ya es demasiado ya, en realidad son como una retraducción de una traducción anterior en inglés o en griego o en italiano y viceversa, ¿no? Y es a su vez de otra traducción anterior, pero muy pocos han utilizado realmente el manuscrito original escrito en griego. Y entonces por eso se explicaba estos errores, porque era como que cada autor moderno, de los tiempos modernos, realmente confiaba en la traducción del autor anterior y prácticamente utilizaba la misma traducción con muy poquitas variantes personales. Pero se da el caso todavía de que en traducciones autorizadas, repito, muy autorizadas académicas hoy en día, se siga diciendo que la Atlántida era un continente o que estaba más allá, en el centro o en el fondo, incluso en lo lejos, en lo más profundo del océano Atlántico y cosas así, cuando en realidad en el texto en griego lo que se dice simple y llanamente es que comenzaba, podría extenderse un poco más, pero bueno, comenzaba por lo menos ante la boca de las columnas de Hércules, y de hecho se utiliza una expresión griega que es protoestomatos. Esa expresión en griega, protoestomatos, significa ante o delante de la boca, que ustedes los griegos llaman columnas de Hércules, como sigue el pasaje. Protus solo se usaba para indicar algo que estaba a muy pocos centímetros o hasta 20 kilómetros como máximo. No existe ningún documento griego en toda la enciclografía griega, la verifiqué completo, que acredite pues ninguna otra posición más allá. Bueno, por ahí empezó todo. Para estudiar sobre Atlántida, para aprender y leer sobre Atlántida, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué fuentes nos recomendarías leer, buscar o recurrir? Bueno, como ya comentaba antes, yo recomiendo para el estudio de la Atlántida comenzar
siempre por los textos del Timaeus y el Critias. Por supuesto, cada que se comience con las traducciones más autorizadas que hayan, ¿no? Principalmente la traducción de la colección de Gredos. Personalmente considero que es la más autorizada que hay en castellano, pero bueno, también se puede usar otras opciones, ¿no? Otras traducciones, siempre y cuando, es muy importante que se verifique esto, ¿no? Siempre y cuando en la traducción o la edición esté hecha por algún doctor en filología griega de alguna universidad, ¿no? Porque eso evidentemente da cierta garantía. No del todo, porque como ya he comentado antes, todavía siguen conteniendo algunos errores inexplicables, ¿no? De frases, de palabras que no están escritas en griego en el códice y sin embargo siguen estando, y viceversa, o sea, omisiones. Siguen teniendo algunos pasajes que omiten, que son omitidos, pero que sí están, o sea, lo contrario, ¿no? Que sí están en el texto en griego. Pero aún así hay que partir por ahí, porque no podemos pretender que todo el mundo sepa leer griego clásico ni latín para leer, por ejemplo, las traducciones primeras más antiguas que se hicieron de los textos de Platón, ¿no? Pero bueno, esa es la base. Primero hay que partir de ahí y después, bueno, recomiendo también, quizás esté mal que lo diga yo mismo, pero es así, recomiendo que la gente lea mis artículos, en caso de que no pueda comprar mis libros o mis libros, bueno, pues por lo menos que lea mis artículos. Tengo muchísimos artículos liberados gratuitos, cientos, y en mi sitio, en atlantidahistórica.com, utilizando pues el buscador interno, puede poner el tema que quiera, el asunto que quiera averiguar sobre la Atlántida, lo que sea, la fecha, la cronología, la antigüedad, lo que sea, le va a aparecer siempre artículos suficientes donde se explica todos estos errores, donde se aclara, donde se precisa. Entonces, bueno, pues eso es lo que recomiendo, no hay más, porque no puedo recomendar libros sobre la Atlántida ni uno, porque todos los libros sobre la Atlántida que se escribieron desde Donnelly hasta que yo empecé con estas investigaciones pues hace ya, como decía, más de 20 años, pues todos están plagados de todo tipo de falsedades, errores, disparates, cosas inventadas, o sea, mal uso de las fuentes, con más errores todavía que los que tienen incluso los propios textos. La mayoría de los autores incluso utilizan argumentos y ponen en la boca de Platón, bueno, mejor dicho, en el cálamo de Platón, en sus escritos, ponen frases y palabras que no están ni siquiera en las traducciones autorizadas, ¿no? de autores modernos. Entonces no son nada recomendables. Aparte, la mayoría de los libros que se han escrito sobre la Atlántida desde los tiempos de Ignatius Donnelly, desde finales del siglo XIX hacia acá, lo mezclan también con historias fantásticas no sé, de extraterrestres, de fantasmas, de medium por medio, ¿no? Cosas muy extrañas, y de que si era una supercivilización que provocó una gran catástrofe en todo el universo o en la Tierra porque desvió el eje de la Tierra, que tenían poderes mágicos por energías de cristales. Bueno, pues todo eso no está escrito ni documentado en ninguna de las fuentes, y ya he trabajado con casi 500, en ninguna de las fuentes antiguas. Todo esto parte de la sociedad teosófica de finales del siglo XIX para acá, cuando determinados autores, y lo digo sin ningún sentido peyorativo, o sea, simplemente lo que es la realidad, ¿no? Algunos autores importantes como Abraham Blavatsky, después Edgar Cayce, pues empezaron a escribir cosas sobre la Atlántida, revelaciones que supuestamente ellos tuvieron por contacto con fantasmas, con espíritus, con avatares, con maestros que vienen desde otras dimensiones, o porque podían volar e ir hacia los archivos acásicos, que es como una especie de red virtual o algo así, a la que solo pueden ir los grandes iniciados y cosas así, y allí informarse de lo que pasó, ¿no? Cosas así, ¿no? Cosas que son muy subjetivas y que lamentablemente no se pueden verificar de ningún modo, que todo se basa en la fe, como en la fe bíblica, ¿no? En la fe que uno pueda tener en ese autor, sea Blavatsky o sea Edgar Cayce o Eliot Scott o en cualquiera de esos autores que pusieron de moda estas Atlántidas muy fantasiosas, muy difíciles de creer, ¿no? Entonces, diferenciando bien ese tema, pues yo siempre recomiendo utilizar prácticamente Timaeus y Critias, y después, bueno, pues todos los autores antiguos, griegos, romanos, que hablaron de la Atlántida, aunque hablaron mucho menos, pero que se refirieron a la Atlántida, Diodoro Sículo, y cualquier otra fuente más, que están todas registradas en mis artículos y en mis libros. Ahí están todas. O sea, pienso que ese es lo mejor que puedo recomendar. Quizás no esté bien que lo diga yo mismo, pero es así. Desgraciadamente, o guste o no guste, mi obra sobre la Atlántida,
histórico-científica, como le llamo, ¿no? La paleontología histórico-científica es la más completa y la más precisa y la más verificada. Todas las fuentes son todas verificables, se pueden encontrar, saber dónde están, cada cual la puede verificar por su cuenta. O sea, nadie había hecho jamás una historia o un escrito o una investigación tan metódica sobre fuentes primarias sobre la Atlántida, yendo a los códices, a los manuscritos, a los mapas antiguos, como la que he hecho yo. Ahora, por favor, háblanos sobre cuáles son los malentendidos sobre el conocimiento y la difusión sobre el conocimiento de la Atlántida. ¿Cuáles son los grandes errores de interpretación que se han venido reproduciendo a lo largo de la historia y han hecho que conozcamos una historia falsa acerca de la Atlántida? Bueno, la verdad que falacias, que es como suelo llamarle yo, pero bueno, también mitos, falsedades, invenciones sobre la Atlántida son bastante las que circulan y las que aún siguen, bueno, pues lamentablemente siguen estando ahí en los libros que más consulta la gente, hasta en páginas relativamente importantes o creíbles. Por ejemplo, la misma Wikipedia todavía sigue teniendo muchas de estas falacias y muchas de estas falsedades. Yo la divido en dos grupos, pues las falacias o falsedades o invenciones que esgrimen los creyentes en la Atlántida, quiere decir los que están convencidos de que realmente existió, los que podemos llamar heterodoxos, esoteístas en su mayoría, y las falacias o falsedades que esgrimen los escépticos, que yo prefiero llamar pseudoescépticos, porque si fueran realmente escépticos ni lo harían, que ellos esgrimen, ¿no?, para tratar de ir en contra, o sea, para tratar de desacreditar la posibilidad histórica de la Atlántida. De las primeras, de las que defienden los creyentes convencidos de la Atlántida, puedo enumerar, por ejemplo, para empezar, lo de que la Atlántida fue cuna de las civilizaciones. Esto lo solemos ver en casi todos los libros de los que creen en la Atlántida y los que están convencidos de la Atlántida, que si la Atlántida fue cuna de todas las civilizaciones. Bueno, pues todo esto viene, claro, desde los tiempos de Ignatius Donnelly, que fue el primero que lanzó esa teoría, ¿no?, de que la Atlántida era como una civilización madre de la que surgieron todas las civilizaciones. Bueno, lo que puedo decir es que en ningún momento en el Timeo ni en el Critia de Platón, o sea, en esos diálogos de Platón que fueron escritos sobre los apuntes, recordemos que su tío pentabuelo Solón había traído de Egipto, o sea, de las conversaciones y de los documentos que allí demostraron sacerdotes egipcios, ¿no? Bien, pues en ningún momento en los textos de Platón se dice, ni siquiera se insinúa que la Atlántida fuera cuna de las civilizaciones ni de Egipto ni de ninguna otra civilización. Solamente es presentada como una civilización poderosa, o sea, fuerte, que colonizó una cantidad que no se determina tampoco de pueblos del interior del Mediterráneo por un periodo de tiempo que tampoco se indica. O sea, si eso no queda como impreciso, ¿no? Eso es lo único que se dice. Pero, repito, en ningún momento se dice que haya sido la civilización madre de ninguna otra civilización. Se describen tres civilizaciones importantes en los textos del Timeo y Critia. La civilización ateniense primitiva, que sería lo que hoy conocemos como civilización micénica, la civilización griega y la civilización atlante. Esas son las tres únicas civilizaciones que se mencionan en este conflicto de la historia bélica, de la guerra que se produce, ¿no? Pero no se dice en ningún momento que fuera cuna ni madre no, era como que las tres civilizaciones ya existían a la par desde los mismos orígenes que se sitúan, y después pues hablaré un poco más de ello, ¿no?, en aproximadamente el 9000, antes de los tiempos en que Solón mantuvo la conversación con los sacerdotes egipcios en Sais. O sea, digamos aproximadamente hace más de 11.570, 11.580 años. Bien, otra falacia esgrimida por los creyentes de la Atlántida, porque repito, por lo general la mayoría son gente que se dedica al estudio del esoterismo y la teosofía y tal, es que las pirámides egipcias y mesoamericanas, entre otras, y las construcciones megalíticas, bueno, porque todo eso son obras de los sabios arquitectos de la Atlántida. Esto también es muy recurrente en los libros, ¿no?, de que todas las pirámides que hay en el mundo son la evidencia o la prueba de que existió una civilización madre a la cual le pone el nombre, claro, la Atlántida. Bueno, volvemos a lo mismo. No existe en el relato de la Atlántida, en ninguna de las fuentes antiguas conservadas, ninguna mención ni a pirámides, ni a megalitos, ni nada. Yo sí creo personalmente que los atlantes tuvieran construcciones megalíticas. ¿Por qué? Por la época, ¿no? Porque por las épocas en las que se describe y en la que he podido precisar que se expandieron y tuvieron su máximo esplendor, seguro que coincidía con la época de las culturas megalíticas del occidente de Europa, ¿no?, lo que conocemos como neolítico, calcolítico, principios del bronce y tal.
pero tampoco se menciona, o sea, esto es una suposición, ¿no? No tengo cómo apoyarlo, simplemente por una cuestión lógica de coincidencia cronológica. Pero lo que sí tengo que precisar es que no se menciona jamás pirámide ni nada parecido. De hecho, cuando se describe el templo de Poseidón, se describe como un templo rectangular al estilo bárbaro. Eso es lo único que dice. El estilo bárbaro, claro, el estilo bárbaro para los griegos significa el estilo no griego. O sea, simplemente eso se dice, que era un templo rectangular, pero no griego. O sea, que no tenía nada que ver con la arquitectura griega, pero tampoco tendría nada que ver, seguro, con la arquitectura egipcia. Si fuera una pirámide, a lo mejor hubieran dicho que tenía base cuadrada, ¿no? Y entonces ahí ya podríamos sospechar, perdón, que era una pirámide. Pero no, se dice que es un templo rectangular con columnas, tal, bueno, digamos quizás parecido a la mayoría de los templos clásicos, antiguos, griegos, minoicos, micénicos que había en el Mediterráneo, ¿no? O que habían aquí mismo en Iberia, en Tartesos, en esos tiempos, o anterior, pero no se describe nada que relacionado con las pirámides. Otra falacia, otro error es cuando se afirma que los atlantes eran portadores de grandes poderes tecnológicos, que les permitía volar en máquinas voladoras y también alterar el eje magnético de la Tierra. Bueno, como ya comenté antes, no existe tampoco nada de esto, o sea, es que no hay nada, ni la más mínima fuente antigua que permita soportar ni sospechar siquiera estas ideas que están tan increíblemente enraizadas en la población, en la mayoría de la gente que ha leído algo sobre la Atlántida, porque desgraciadamente, y aquí sí utilizo la palabra desgraciadamente y la recalco bien, cuando uno busca información por internet, porque la mayoría de la gente ya no va a las bibliotecas están desoladas desde hace mucho tiempo, desde que se inventó internet sobre todo, pues la mayoría de la gente lo que utiliza, lo que se encuentra por internet, y desgraciadamente, vuelvo y recalco, lo que más se encuentra en internet y lo que más abunda es precisamente material de muy baja calidad, o sea, material lleno de falsedades, de engaños, de mentiras, de invenciones, con una falta de rigor. Incluso hasta cuando se hacen con buenas intenciones hay una falta metodológica, hay una falta de rigor, no se precisa la fuente, no se precisa el documento, se pone cualquier cosa, es un pastiche de copy and paste de todo lo que se encuentra por ahí, y entonces claro, no hay rigor. Entonces lamentablemente esa es la causa de que se sigan pues, diciendo todas estas barbaridades, ¿no? Pero repito, no existe en el relato de la Atlántida de Platón mención alguna de ningún tipo de supertecnología, ni de que los atlantes hayan sido portadores o transmisores de ningún arcano y misterioso poder. La mayor tecnología descrita a nivel de ingeniería y arquitectura es la construcción de canales y acueductos, pero en cualquier caso esta no puede ser incluida en ningún tipo de supertecnología misteriosa, o sea, que construyeran acueductos, canales, puentes, es algo natural en las civilizaciones de ciudades-estados, ¿no?, que habían en la antigüedad en todo el Mediterráneo. O sea, no es nada para pensar, para sacar conclusiones de ahí que era una super tecnología, ¿no?, que era una civilización con alta tecnología. Bueno, otra, perdón, es que estoy un poco afónico hoy, otra de las falsedades que se repiten, y esta sí me molesta muchísimo porque influye mucho en lo que es la localización de la Atlántida, es la culpable de que hayan tantas teorías diferentes de dónde estaba la Atlántida. Bueno, pues es la que dice que existían varias columnas de Hércules, una en el Mediterráneo, en el Atlántico, que es las que conocemos, en el Mar Rojo, en el Índico. Entonces, en base a esta falsedad de que en la antigüedad existían varias columnas de Hércules y por eso no podemos saber exactamente dónde estaba la Atlántida, pues se han inventado muchas hipótesis, pero eso es una absoluta falsedad. Todas las fuentes conocidas, todas, demuestran que en los tiempos anteriores a Platón, los griegos solamente conocen y mencionan claramente a unas únicas columnas de Hércules, que en griego es Heracleus Stelas. Los romanos lo traducen por columnas Hércules, o sea, columnas de Hércules. Y estas columnas de Hércules, que son las únicas que conocen los griegos desde delante de Platón, incluso desde los tiempos de Solón, son las del estrecho marítimo de Gibraltar, junto al Atlántico y a la región de Gadeira, y de hecho se especifica claramente así en el texto. Se dice que la Atlántida comenzaba en el mar Atlántico, ante la boca del estrecho de que ustedes conocen como columnas de Hércules, así dicen los sacerdotes de Solón, y que una extremidad de la Atlántida, que evidentemente es la extremidad más del nordeste de la Atlántida, llegaba, dice, muy próximo a las columnas de Hércules y se llamaba Gadeira. Y se dice, y aún hoy en día, la región de Gadeira, o sea que es Cádiz, así le llamaban los griegos a Gadeira, Cádiz, que está cerca de las columnas de Hércules, aún hoy en día, matiza los sacerdotes, sigue teniendo ese nombre derivado de la fama
de la región que estaba próxima de la Atlántida, que tenía el mismo nombre de Gadeira. O sea, más claro ni el agua. O sea, es el único lugar del mundo donde existían unas columnas de Hércules, cuya embocadura o cuyo estrecho, ¿no?, de columnas de Hércules divide el mar Atlántico del mar Mediterráneo y que está a la vez próximo a una región de Gadeira o de Cádiz, es aquí, en el estrecho de Gibraltar. No hay ninguna otra fuente en el mundo entero que reúna esos tres topónimos, columnas de Hércules, Gadeira y Atlántico, en ningún otro lugar del mundo. Por lo tanto, ya solamente por ese principio, por esa evidencia clara, precisa, matemática, que deja Platón para que nos ubiquemos geográficamente en el espacio donde comienza la Atlántida, ya solamente por eso no se puede sostener ninguna de las 1001 hipótesis que existen por ahí, colocando la Atlántida hasta en los lugares más remotos y recónditos de lo que dice Platón, hasta en los Andes, en Bolivia, en la India, en Indonesia, en el Mediterráneo, en Creta, en Santorini, en México, en Australia. Hay quien ha dicho que estaba hasta en el planeta Marte o en otro planeta. No, increíble, una barbaridad. Pero bueno, eso es uno de los, lamentablemente este es uno de los errores, de las falsedades que más se repiten. Y estas falsedades de que si existían otras columnas de Hércules para a partir de ahí hacer todas estas manipulaciones, no son solo usadas por los creyentes de la Atlántida, pero que obviamente creen que la Atlántida estaba en su país. Si es griego la quiere poner en Grecia, ¿entiendes? Cada uno la quiere poner donde estaba, ¿no? Si son americanos la quieren poner en América. No, también, incluso, la repiten, este error lo repiten también los escépticos o los pseudoescépticos, los que van en contra de la Atlántida, ni se enteran tampoco de eso, ¿no? Y bien, otra de las falsedades, lo de que en la Atlántida habían piñas y cocos. Se lo han inventado, o sea, así directamente. O sea, en ningún momento se habla en la descripción de la Atlántida que leemos en el Kritia, en ningún momento se describe ni la piña ni el coco. Y esto está por muchos libros, entonces lo utilizan los que quieren defender que estaban en América o los que en una zona tropical, o los que quieren defender incluso que estaban en Indonesia. Porque se reparte lo de la piña y los cocos como si fuera algo típico de esos lugares subtropicales, no varios lugares del mundo. Pues bueno, pues esto también es un error. O sea, no está documentado. En las fuentes primarias, o sea, los códices y manuscritos del Timeo y el Kritia, no existe mención a ninguna fruta que se pueda identificar claramente con una piña ni con un coco. Por otro lado, y esto es muy importante, el clima descrito es templado y mediterráneo, pero no tropical ni subtropical. Pues los atlantes, se aclara, cosechaban la tierra 2 veces por año en invierno, se aclara así, en invierno con las aguas provenientes de Zeus, que es decir, del cielo, de las aguas de la lluvia, y en verano mediante la conducción del agua a través de canales, mientras que construían termas, ojo a este dato, y baños calientes, o sea, sistema de calefacción para los meses duros de invierno. Más claro ni el agua, o sea que el clima de la Atlántida era templado, o sea, un clima muy parecido al que hay en España y el norte o noroeste de Marruecos. Y por supuesto en cualquier zona templada del mundo que esté en esa misma o incluso del sur, en principio podría estar la Atlántida, pero como ya sabemos que está delante del estrecho de las columnas de Hércules, cerca de Cádiz, en el Atlántico, pues la zona templada más cercana que tenemos de ahí está claro que es España y el noroeste de Marruecos. No hace falta buscarla ya en ningún lugar del mundo, ¿no? Es coherente con la información. Bien, otra falsedad, que la Atlántida se hallaba localizada más allá de las columnas de Hércules, en el medio del océano. Esta es la más repetida. Esto es ya increíble, se repite y se repite ad nauseam, ya no hay manera de luchar contra ello. Llevo más de 20 años insistiendo en este tema y todavía se sigue escuchando en cualquier programa de radio, en televisiones, en cualquier escrito que lees, porque la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules en el medio del océano. Y entonces esto le sirve a la gente para defender la teoría de que las Azores son, como están casi en el mismo medio del océano, pues son los restos de la Atlántida. Y también se usa los que quieren ponerla en América del Norte, en América del Sur. Bueno, como la Atlántida estaba más allá del océano, puede haber sido en América. O sea, lo interpretan como que significa que es algo que está muy lejos de las columnas de Hércules. Pero es una mentira, es un error, es una falsedad. En el Timeo se dice claramente ante las columnas de Hércules. Repito, en griego, protustomatos, que eso se traduce como ante o delante, porque tú se puede interpretar lo mismo como ante o delante de las columnas que ustedes los griegos llaman columnas de Hércules. Así sigue el pasaje. Y se matiza en el piélago del Atlántico, que en griego se escribe como Atlanticu Pelagos, o sea, en el piélago del Atlántico. Para los griegos, en aquella época, un piélago era un mar como un gran golfo,
Y efectivamente, lo que se abre delante de las columnas de Hércules es una gran boca. Cualquiera puede verlo en un mapa. Es como una gran boca, así un semicírculo muy grande, formado por las costas del suroeste de la península ibérica y del noroeste de Marruecos. Bueno, pues eso es un piélago, ese es un típico piélago, por eso lo llama así piélago, y no utiliza océano jamás. Entonces, eso es muy importante, que Platón, conociendo la palabra océanos, que en griego es okeanos, y que incluso la menciona en otros diálogos, la palabra océano la usa en otros diálogos cuando habla del océano en general, no lo aplica en ningún momento, ni en el Timeo, ni en todo el Critia, la usa jamás para referirse al lugar donde estaba la Atlántida. ¿Por qué? Porque la estaba escribiendo en el piélago del Atlántico, quiere decir en la boca ahí, nada más salir del estrecho de las columnas de Hércules, ahí donde empezaba la Atlántida, aunque por el tamaño aproximado que se da de la misma, pudiera llegar hasta muy cerca de las Islas Madeira o incluso hasta muy cerca, por el sur, de las Islas Canarias. Por supuesto, una isla de mediano tamaño, quizás tan grande como la península ibérica. Pero si la Atlántida hubiera estado en el medio del océano Atlántico y hubiera sido gigantesca como un continente, evidentemente Platón hubiera utilizado el término océano Atlántico o en el medio del océano y hubiera dicho lo que no ha dicho, pero la gente dice que sí dijo. Esto parece un juego de trabalengua, pero es así, ¿no? Bueno, la preposición, como explicaba, esto es muy importante, perdonen que insiste mucho en esto, pero mi intención es que el oyente le quede bien claro esto. La preposición pro, ante, delante, siempre era usada para ubicar algo que se hallaba muy próximo. Por ejemplo, ante las puertas, él estaba delante o a la cabeza del ejército, delante de la desembocadura del río, etcétera, ¿no? En resumen, algo situado siempre al alcance de la vista. Eso es muy importante. O sea, aunque estuvieras en un barco navegando y te pusieras en el punto más alto del barco, es algo que estuviera pro, tendría que estar al alcance de la vista en el horizonte. Si no estaba al alcance de la vista en el horizonte, no irían jamás pro. Utilizarían porron o otros términos, o hiper, o sea, que es más lejos, más allá, pero no utilizarían la preposición pro. ¿Vale? Esto es muy importante. Y además, de hecho, yo hice una investigación completa de toda la lexicografía griega, quiere decir, consultando todos los casos conocidos, o sea, los que conocemos, que nos han llegado hasta hoy conservados en manuscritos y en códices antiguos, del uso de la preposición pro, y en todos los casos siempre se usó para algo que estaba a muy pocos centímetros de una persona, y hasta 20 kilómetros, un solo caso, hasta 20 kilómetros de distancia, y cuando hice un cálculo de hasta 20 kilómetros de distancia, estaba perfectamente al alcance de la vista de cualquier barco, incluso más lejos todavía, hasta casi 100 kilómetros podría estar algo al alcance de la vista de un navegante que se para en el mástil a observar el horizonte. Pero bueno, repito, el caso más lejos es de 20 kilómetros, todos los demás son de pocos centímetros a un par de metros, a unos pocos metros. Ya está. O sea, jamás se utilizó para indicar algo que estaba lejos, fuera del alcance de la vista, sino algo que esté siempre al alcance de la vista. De modo que está claro, por eso se precisa lo de que estaba cerca de Gadeira, cerca de Cádiz, y en el Atlántico, en el Golfo, lo que hoy se conoce como Golfo de Cádiz, porque cuando salían los navegantes del estrecho ya la veían simplemente a la vista lo que es la isla Atlántida. Otra cosa, repito, es hasta dónde se extendía hacia el occidente y hasta dónde se extendía hacia el sur, o incluso hasta dónde se extendía, digamos, hacia el norte. Eso es lo que no sabemos con exactitud. Pero lo que sí sabemos es que la Atlántida comenzaba ante la boca misma de las columnas de Hércules y a la vista, muy cerca, digamos, en lo que hoy es el Golfo de Cádiz. Eso es incuestionable. Por otro lado, la palabra griega que se traduce como océano, como ya le comentaba, no aparece escrita, ni una sola vez. Y repito que esto es muy importante también. Así que no entiendo cómo siguen diciendo eso de que la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules, en el medio del océano. Tú fíjate cuántas falsedades juntas en una sola frase. O sea, no se dice jamás más allá, sino ante o delante. Ni tampoco se dice en el medio, eso jamás se usa, ni en el medio ni en el centro, ni del océano tampoco, pero bueno, ni siquiera del Atlántico. No se dice nunca en medio del Atlántico, ni en el fondo del Atlántico, como he leído en algún lado por ahí, o ni en lo más lejano del Atlántico, nada de eso. O sea, nada de eso, simplemente ante o delante de las columnas de Hércules en el piélago del Atlántico, que es un mar cerrado como una especie de gran golfo, que es justo como es la forma del Golfo de Cádiz. Y bueno, y ahora voy a comentaros un poquito para resumir esta pregunta importante. De hecho, yo creo que es la pregunta más importante, ¿no? Porque es la que nos aclara ya casi todo. Las falsedades que más utilizan
los escépticos, o sea, digamos los ortodoxos, los de la ciencia académica, los que están en contra de la Atlántida y que creen que es una mera invención y tal, ¿no? Bien, uno de los puntos que más utilizan los escépticos es de que era un continente tan grande como la Atlántida y por tanto no puede haberse hundido en el Atlántico sin dejar rastro alguno. Pues bien, no existe en el relato de la Atlántida de Platón mención alguna a que la misma haya sido un continente. Esto es una falsedad absoluta. Lo curioso es que esta falsedad, o este error, o esta falacia, o como queramos llamarle, da igual, porque según el término que utilicemos implica una intencionalidad o no. Si es un error, pues es un despiste, no hay intencionalidad. Pero si es una falsedad que se repite constantemente, pues puede haber una intencionalidad de querer confundir, o querer sostener cierta idea con hipótesis, ¿no? O versión sobre ese tema. Entonces, este argumento de que la Atlántida no puede haber existido porque un continente tan grande como la Atlántida no puede haberse hundido en el Atlántico sin dejar rastro alguno, o sea, sin dejar evidencias que se puedan observar bajo el mar en los mapas batimétricos de que haya existido un gran continente, ¿verdad? Pues es uno de los argumentos de mayor peso de los escépticos, pero yo hace más de 20 años que vengo luchando contra esta mentira y no cambian, y la siguen diciendo y la siguen usando. Y curiosamente, muchos de los creyentes de la Atlántida, de los que sí creen que no saben cómo defenderse ante esa falsedad, porque ellos también creen erróneamente que era un continente, un supercontinente, a veces utilizan la palabra supercontinente. Y lo curioso es que en ningún momento, ni una sola vez, se menciona a la Atlántida como un continente. No sé de dónde salió esta mentira, todavía no la he podido encontrar muy bien, pero puede ser que haya sido en los tiempos de Ignatius Donnelly, aunque no está muy claro. No he podido rastrear exactamente cuándo empezó o quién fue primero. No sé cuándo empezó, sí, porque fue por ahí, a partir de principios del siglo XX, cuando empezamos a ver en varios libros de que la Atlántida era un gran continente, un supercontinente, etcétera, etcétera. Pero lo que no he podido encontrar todavía quién fue el autor primero que inventó este engendro, porque en ningún momento se dice que fue un continente, siempre se le llama isla. La Atlántida siempre es denominada con la voz griega Nesos. En el griego clásico se supone que se pronunciaba así, Nesos, pero en el griego moderno es Nisos. Y esa palabra significa isla. La interpretación académica, que es la más extendida, claro, pero también significa península o tierra fluvial, entre otras expresiones similares. Ahora, el uso más común, el más antiguo, digamos, era el de isla o península, no está muy claro, ¿no? Pero por lo general, isla, y como vemos que Platón insiste en muchos detalles de cómo estaba rodeada por otras islas, y después utiliza en el mismo diálogo para referirse a la isla, a la Acrópolis, donde estaba el templo de Poseidón dedicado al dios Poseidón, y la morada o la casa o el palacio donde él vivía con Clito, cómo esa pequeña isla se había formado después de que Poseidón hiciera excavar 3 fosos o canales circulares que inundó con agua del mar, quedaron a su vez aislados, ¿no?, por 2 anillos de tierra intermedios, y entonces en el centro quedó como una islita, y él utiliza el término Nesos para referirse a eso. Por lo tanto, ahí queda claro que Platón está utilizando el término Nesos como isla, no como península. Entonces ya esto es indiscutible. Entonces, repito, esta es la única palabra que se utiliza para describir la Atlántida. Nesos, o sea, isla. En ningún momento se utiliza la palabra Epiros, que es continente. De hecho, la voz Epiros, que es continente, solo lo utiliza cuando se va a referir al gran continente que estaba después de pasar la Atlántida. Esto en dirección oeste, ¿eh? Después de pasar la Atlántida y después de pasar un grupo de islas que podrían ser las Azores, las Antillas, el Caribe, dice, enfrente mismo hay un gran continente, además lo dice así, un gran continente que rodea casi todo el mar Atlántico. Se está refiriendo evidentemente a América. Ese es el gran continente que describe, está mucho más allá, sí podría ser América, y ahí es donde único utiliza el término Epiros, y cuando se refiere obviamente a Europa o a África, que son continentes conocidos en la antigüedad, pero para la Atlántida jamás, solo la describen como una isla. Otra de las falsedades que utilizan los defensores de que es un mito, de que es un cuento, los escépticos, es de que Platón es la única fuente para la Atlántida o los atlantes. Bueno, pues esto no es cierto. Existen otros autores antiguos y bizantinos, incluso, como Teopompo, Plinio, Diodoro Siclo, Claudio Eliano, Eustacio, que ya es de la época bizantina, entre otros, pero también hablan sobre Atlantis o los atlantes, o sobre una ignota civilización atlántica, y a juzgar por las diferencias y los elementos originales en cada narración, así como la no mención a Platón, puede sostenerse incluso que bebieron en otras fuentes ajenas a Platón,
El caso, por ejemplo, de Diodoro Sículo. Diodoro Sículo precisa que las fuentes que él utilizó para hablar de los atlantes, de los pueblos atlánticos que también vivían en la misma zona, en las costas, frente a las costas de Marruecos, de Iberia, que está claro que está hablando de los mismos atlantes, no hay otros, pues él dice que fue Dionisio de Mitilene. Dionisio de Mitilene, Mitilene o Mitilene. Este autor es un autor que no está muy claro, hay dos, entonces hay uno que es de la época más o menos contemporáneo con el mismo Diodoro Sículo, pero hay otro que es incluso del siglo VI o principios del siglo V, que dice un autor que sería anterior a Platón. Pero como quiera que sea, lo declara Diodoro Sículo, esa es su fuente, Dionisio, no Platón. Y vemos que la historia que describe sobre los atlantes, cómo luchan contra las amazonas, da hasta el nombre de la capital de los atlantes, Kerne, dice que se llama Kerne. Después en otro día o otro momento hablaremos un poco sobre eso porque hay mucha tela ahí. Y bueno, toda esa información que él da es ligeramente diferente. Digamos que prácticamente las coincidencias son solo en que es un pueblo que se llama los Atlantes. Prácticamente todo lo que describe, y describe con bastante detalle, sobre los Atlantes, Diodoro Sículo, en base a esta fuente ajena a Platón, recordemos, por otro autor, Dionisio, no se ve claramente que no parte de la tradición de Platón. Y Diodoro Sículo no menciona a Platón a pesar de que lo conocía bien. Y no lo menciona ni una sola vez. O sea, está claro que hay autores y hay otras fuentes. Tenemos el caso de Teopompo. Teopompo habla de una gran isla en el Atlántico, también que conquistó gran parte de Europa. Entonces todo parece indicar que se está refiriendo a lo mismo. Además lo cuenta como una tradición que le contaron a él que era muy antigua, ¿no? Y Teopompo no menciona a Platón tampoco, y se ve que utiliza ingredientes, detalles que no están tampoco en el texto de Platón. O sea, hay fuentes. Está otro historiador etíope, se dice que es un historiador etíope que se llamaba Marcelo, en griego Markelos. Pues este autor también habla de hasta 10 islas en el Atlántico, donde la más grande de todas era consagrada a Poseidón y era la que conocida como la isla Atlantis. Y también es un autor ajeno a Platón, o sea, un autor que no se sabe en qué época vivió porque no queda precisado en la única fuente que se conoce, pero lo que sí se sabe es que escribió un libro sobre las historias de la antigua Etiopía. Etiopía llegaba hasta Marruecos. Y entonces cuando habló de las islas del Atlántico, da ese dato, que no aparece en ninguno de los otros autores. Entonces, quiere decir que hay autores ajenos a Platón, claro que los hay. Es una falsedad que siguen repitiendo los escépticos para desacreditar la historia de la Atlántida. Y bueno, tenemos también el caso de Heródoto, que nadie lo toma en cuenta, pues porque nadie se había dado cuenta. Yo he publicado un libro demostrando cómo Heródoto, cuando habla del mar Atlántico, cuando va a referirse al mar Atlántico, no se refiere a él como mar Atlántico, como aparece en todas las traducciones en español, en inglés, en francés, en cualquier idioma. Siempre va a ver usted que el pasaje cuando Heródoto va a describir el mar Atlántico se traduce así como mar Atlántico. Dice, y todo ese mar que los griegos navegan y que rodea el mundo entero, como es correcto porque era el océano, ¿no? Que está frente a las columnas de Hércules o más allá de las columnas, fuera de las columnas de Hércules, se llama mar Atlántico. Eso es lo que pone en todos los libros, pero no es lo que dice Heródoto. Es increíble. En griego lo que Heródoto dice exactamente es, los griegos lo conocen como mar de Atlantis o mar de la Atlántida. O sea, más claro en el agua. De hecho, el mismo Platón explica que el nombre del mar Atlántico derivó del nombre de la isla de la Atlántida. O sea, por la gloria y la fama de la isla de la Atlántida, tomó el mar, ese mar es su nombre. Y es lo que dice Heródoto, ese mar que los griegos conocen como mar de Atlantis o mar de la Atlántida. Se puede traducir de las dos maneras, porque es una forma femenina que hace referencia al nombre de la isla Atlantis, que es tan femenino. No dice Thalassa Atlantikos, que sería en griego mar Atlántico, ni dice tampoco Thalasas Atlantique, que sería de la forma femenina mar Atlántica. No, dice Thalasas Atlantis, que eso solo se puede traducir como mar de Atlantis o mar de la Atlántida. Incluso en el diccionario más autorizados que hay, lexicones de griego y español, en el DGE, ahí se puede ver perfectamente la definición, ese pasaje, y se describe así, se pone como ejemplo el caso de Heródoto, mar de Atlantis o mar de la Atlántida. Entonces quiere decir que hay hasta autores anteriores a Platón, cosa que niegan los escépticos, que no hay nadie ni después ni antes. Sí lo hay. O sea, era una tradición, ya está, griego la suelta así, no detalla más porque él pensaría a lo mejor que era un mito, no le dio importancia, pero ese pasaje demuestra que ya él conocía la tradición o la historia de que el Atlántico tenía ese nombre por la isla Atlantis. O sea, que era algo ya conocido de tiempo antes.
Y bueno, después están todos los datos que yo he ido encontrando en otros autores, en documentos egipcios, aunque no se utiliza el nombre Atlantis como tal, porque es lógico, porque en el mismo Kritia 108e se aclara perfectamente que el nombre de todos los nombres griegos, lo dice así mismo Kritia, que solo, advirtiendo que Solón, todos los nombres griegos que el oyente que está en las conferencias cuando están hablando, ¿no? Él dice, bueno, pues todos los nombres griegos que van a escuchar no os asombréis, porque evidentemente no son nombres originales de Atlantis. Dice, fueron las traducciones que hizo Solón por significado y equivalencia de los nombres originales, o sea, los nombres que estaban en la lengua atlante. Dice, porque él vio que los egipcios habían hecho lo mismo, quiere decir que los egipcios habían traducido los nombres atlantes por significado, por su equivalencia, lo habían traducido. Eso es una traducción normal, o sea, traducción in verbatim. Cuando coges una palabra, por ejemplo, piedra, latín petrus, y lo traduces por piedra en castellano. Eso es lo que está diciendo Solón, o sea, por lo que significa. Bien, él dice que como Solón vio que los egipcios habían hecho lo mismo, pues él también creyó conveniente hacer lo mismo para que fuera más cómoda el poema que estaba componiendo, ¿no? Fuera más cómodo para los oyentes griegos, para el público griego, pero lo aclara, por lo menos lo aclara. Y Atlas y Atlantis son nombres griegos, lo cual quiere decir que ese no fue el nombre jamás que tuvo la isla, sino la traducción por significado que Solón hizo del nombre que tenía la isla. Lo que pasa es que cuando Heródoto dice lo del mar de Atlántida y mar de Atlántida, demuestra que ya conocía las historias de Solón, que Solón había traído, y entonces ya se existía esa tradición, ya él conocía esa tradición por los escritos de Solón, pero no utilizó el nombre original porque se ve que Heródoto no lo conocía tampoco, solo conocía la traducción griega, la versión griega del nombre de la Atlántida. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que el nombre de la isla Atlantis, su verdadero nombre, puede estar en 100.000 documentos egipcios, micénicos, de cualquier cultura de la antigüedad hitita, y no habernos dado cuenta de ello, porque como no sabemos cómo era el nombre original, pues si vamos buscando la palabra Atlantis, evidentemente no la vamos a encontrar, porque es una palabra griega clásica, bastante reciente, comparada con la antigüedad de los otros textos no egipcios. Entonces, por ahí yo empecé un poco la búsqueda y me centré en buscar descripciones sobre islas, o una gran isla interesante, importante, poderosa, etcétera, que estuviera en un océano al occidente, o sea, en el Atlántico. Y ahí fue cuando encontré muchísimas referencias, más de 200 referencias, incluso más de 190, casi 200 mapas antiguos egipcios, donde no solo se habla de esa isla que los egipcios llamaban Yunecheru, Yunecheru se traduce como isla de los dioses, sino que las representan en los mismos mapas egipcios delante de la boca de un estrecho, exactamente donde lo describe Platón, entre lo que sería la península ibérica, ¿no? España y Portugal, y Marruecos, y ahí la dibujan, la representan con un canal que sale del mar y llega hasta el centro de lo que sería la Acrópolis Sagrada, exactamente igual que como lo que se describe. Y bueno, un montón de textos alrededor, como textos, por ejemplo, que dicen, esta es la isla de los dioses que está en el inmenso mar de aguas frías, en el inmenso mar de aguas frías cuyas dimensiones no conocía ni siquiera Osiris. Ya más claro, en el agua, o sea, en gran océano, y además se dice que todo eso está en el occidente, en el Amenti. Está claro. O sea que yo he encontrado montones de referencias anteriores a Platón. Esta falsedad de los escépticos ya la refuté hace tiempo, pero no me hacen caso, no me toman en cuenta, y lo saben, muchos de ellos también han leído mis libros y todo, y se quedan callados, porque les interesa seguirme utilizando las mismas mentiras y las mismas falsedades para seguir convenciendo a todo el mundo de que la Atlántida no existió jamás y que fue un invento que se inventó Platón. Y de ahí entramos en la otra falsedad de que no existen, bueno, eso ya lo dije, de que no existen referencias a la Atlántida o pueblos atlantes en época anterior a Platón, que sí existe, ya lo acabamos de ver. Y la otra es la de que la Atlántida es un mito inventado por Platón. Obviamente esta es la que más vamos a escuchar, es la que más vamos a leer en cualquier libro de un escéptico, mejor pseudoescéptico, sobre el tema que intenta desacreditar lo de la historia de la Atlántida. Pues esto se trata de una mera opinión o especulación, y sin fundamento documental, que simplemente ha sido adoptada casi como un dogma, y que además atenta contra la propia concepción de Platón sobre el mito, para quien esto era algo realmente deleznable. O sea, Platón odiaba los mitos, o sea, y le molestaba mucho, hizo críticas muy duras contra los que se dedicaban a fabricar o crear mitos. Para Platón era un símbolo de falsedad histórica el mito. Por eso en el mismo diálogo del Timeo se precisa, y entre el Timeo y el Kritia aproximadamente hasta 4 veces, 3 veces clara y una indirecta,
de que la Atlántida no es un mito, lo dice así bien claro, es una historia verdadera, en griego alesinon logón. Eso se traduce como historia verdadera, como contraposición precisamente a mito, y así lo mismo lo afirma. Es una historia verdadera, alesinon logón, no un mito fabricado, no un mito inventado. Y esto lo precisa, y es muy importante porque Platón, en toda su obra, cada vez que utiliza un mito o una alegoría, lo precisa. Y esta es la única vez en la que aclara, esto no es un mito, señores, es una historia verdadera. Aclara a sí mismo, una historia basada en antiguas tradiciones, en griego, ek palaias akoes. Eso se traduce como desde antiguas tradiciones. Y entonces lo recalca varias veces, ya te digo, como por lo menos 3 veces y una cuarta de manera indirecta. O sea, ¿con qué derecho vamos a dudar de esa afirmación? ¿Por qué? Y además, hay un detalle muy importante. No olvidemos nunca a quién utiliza Platón para decir estas cosas. Precisamente a Sócrates. Sócrates, para Platón, Sócrates era sagrado, señores. Nadie se puede imaginar, bueno, conocemos datos, comentarios, pero nadie podría imaginar realmente hasta qué punto era venerado y sagrado Sócrates para Platón, su verdadero maestro. Él jamás utilizaría a Sócrates en su dignidad, porque era un hombre muy digno, y de esto no hay ninguna duda. Él jamás utilizaría a Sócrates para que pasara la historia por inventar una mentira, usar una falsedad y ponerla en boca de Sócrates. Eso es impensable. Eso es impensable en Platón. Sin embargo, claro, los escépticos y la gente que sigue insistiendo en que es un mito de Platón no reparan en estos detalles que son muy importantes. Es Sócrates quien lo dice en el diálogo. Y si él utiliza a Sócrates para que diga esta parte y precise lo que ya también dice Critias, claro, por supuesto que era su tío, es una señal inequívoca de que tenemos que tener confianza y garantía de que por lo menos esos apuntes que trajo Solón desde Egipto eran reales. Además se matiza que estaban en casa de Critias el menor guardado, por lo tanto estaban en el legado familiar de Platón, ¿no? Él los pudo haber consultado. Lo que nos están queriendo decir es que esos escritos, por lo menos ellos creían que esos escritos son auténticos, esos escritos los trajo Solón, y que es cierto, que es una historia verdadera, porque eso fue lo que le contaron los egipcios. Ahora, otra cosa sería que los egipcios se hayan inventado esa historia, que sea una falsedad de los egipcios. Quién sabe, quizás. Yo he encontrado más de 200 referencias y mapas antiguos donde se puede apoyar la tesis, digamos, de que no es una falsedad, de que era una tradición que estaba muy bien afincada en las tradiciones mágico-religiosas de los egipcios. Pero podríamos admitir esa posibilidad de que fuera una falsedad o una invención, por supuesto, pero no de Platón ni de Solón, de los egipcios en todo caso. Porque tenemos varios autores de crédito, como el historiador Plutarco, por ejemplo, Crantor. Pues el historiador Plutarco acredita, él estuvo en Egipto, él consultó los archivos egipcios y habló con sacerdotes egipcios, y él acredita que es cierto que 2 sacerdotes le contaron esa historia a Solón, y hasta nos da los nombres de esos 2 sacerdotes. Uno se llamaba Songis, que era de la ciudad de Sais, que era donde se estaba celebrando esas reuniones y esas conversaciones con Solón, y el otro se llamaba Psnofis, de la ciudad de Heliópolis. Bien, pues estos 2 sacerdotes, Songis y Psnofis, dice Plutarco, lo recalca, que eran los 2 más reputados sabios de aquella época en el Antiguo Egipto. Y esto, señores, repito, lo acredita Plutarco, historiador, no mitógrafo ni poeta, ¿se entiende? No autor de poesías ni mitología, no, historiador, Plutarco, que está en Egipto, consulta fuentes egipcias, habla con sacerdotes egipcios y hasta nos da los nombres de esos 2 sacerdotes. Entonces, ¿por qué? ¿Qué va? ¿Vamos a decir que también Plutarco se inventó todo esto? ¿Por qué? Si él no era platónico, él no era discípulo de la Academia Platónica, él no era un fan de Platón, él no tenía ninguna intención de tener que darnos estos datos que corroboran de que no es un mito inventado por Platón. De hecho, el mismo Plutarco no tiene claro si es una historia verdadera o es un mito, lo cual no demuestra su imparcialidad, porque cuando da el dato de que estos 2 sacerdotes con sus nombres, Songis y Psnofis, le cuentan la historia de la Atlántida a Solón, nos dice sí mismo la historia o mito. O sea, nos deja las 2 posibilidades, lo cual demuestra que es un historiador que está siendo imparcial, que no puede poner la mano en la candela ni por una cosa ni por la otra. Entonces no tenemos ningún motivo para dudar de este dato. Sin embargo, este dato se lo saltan y no lo toman nunca en cuenta. Y es un dato revelador que demuestra, por lo menos, que es cierto, que la historia fue contada a Solón. Y ya por lo menos con eso, ya tenemos la prueba de que Platón no se inventó la historia, ni Solón tampoco se la inventó.
que Platón se limitó, como dice el mismo Plutarco, que Platón utilizó los apuntes de Solón, esa introducción, ese mero exordio, que Solón no pudo terminar porque es verdad que era muy anciano, de hecho murió un año después de haber regresado de Egipto, no le dio tiempo a terminar el poema que él quería componer y se quedaron esos apuntes. Y con esos apuntes, lo dice Plutarco, Platón redactó la historia de la Atlántida y la embelleció. Dice, Platón embelleció la historia con suntuosos palacios y grandes murallas. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que por lo que conocía Plutarco en la historia de la Atlántida, que los sacerdotes egipcios le contaron a Solón, no existían a lo mejor ni los grandes acueductos, ni los grandes puentes, ni las grandes murallas cubiertas de metal, ¿vale? Que todo eso sí puede ser a lo mejor un añadido de Platón para embellecer, como él dice, la historia. Pero por lo menos sí nos deja claro que la historia en su esencia, ¿no? Digamos, de una isla poderosa, con una civilización poderosa que había existido en el Atlántico, que eso sí es verdad, que se lo contaron los sacerdotes a Solón. Otra cosa, volvemos a ese punto, es que los sacerdotes se lo hayan inventado. No tenemos ninguna prueba, ninguna, de que los sacerdotes se lo hayan inventado. Sin embargo, yo aporto en mis investigaciones un volumen entero de más de 700 páginas y varios libros, después resumiendo y añadiendo más datos, de cientos de evidencias, que no, vamos a dejarlo en pruebas indiciarias, cientos de pruebas indiciarias, o sea, cientos de referencias que he encontrado en textos egipcios, donde claramente se describe una isla poderosa en el océano occidental, que sería el Atlántico, obviamente, el único océano occidental de África es ese, y que está incluso representada en los mapas en una boca, en un estrecho, con un canal, la isla que por el sur, como describen en la Atlántida, que el canal se extendía y se abría hasta el mar, hasta la parte meridional, hacia el sur de la isla. O sea, un montón de detalles que confirman que la historia estaba claramente registrada desde por lo menos 2000 años antes de que Solón visitara Egipto, porque las referencias más antiguas las he encontrado hasta aproximadamente hacia el 1900 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de casi 2000 años antes de que Solón visitara Sais. Ya estaba en las fuentes egipcias registrada esa historia sobre esa isla, que para los egipcios sí es, curiosamente, la isla de los dioses, o sea, la isla donde surgieron los primeros dioses, Atún, Shu, Tefnú, o sea, lo que es los dioses primigenios que después fundaron la civilización egipcia. Ahí sí tendríamos un indicio, vamos a decirlo así, indirecto, de que los egipcios pudieran derivar de esa isla atlántica. Pero no porque lo diga Platón ni lo diga nadie, solamente por estos textos que yo aporto, ¿no? Otra de las falsedades es la de que la Atlántida es una mera ficción de Platón, porque es imposible que 9000 años antes de Solón, o sea, en pleno paleolítico sería, hace más de 11.000 años, haya podido existir una civilización tan avanzada como la que él describe, que es una civilización, digamos, típica del bronce, ¿no? O del calcolítico, por lo menos. Bien, esta falacia es muy repetida por los escépticos, claro, lo utilizan como un arma poderosa, igual que la del continente que hemos comentado, ¿no? Que es imposible que haya habido un gran continente y que haya desaparecido y no haya dejado evidencia ninguna, y también esto, ¿no? Que es imposible que hace 9000 años, que 9000 años antes de Solón, que serían hace unos 11.570 o 580, teniendo en cuenta que se calcula que entre el 570 y el 580 antes de Cristo fue cuando Solón estuvo en Sais, ¿no? Si le sumamos 9000, pues ya tenemos que sería hace 11.570 o 11.580 años. Pues bueno, desde este punto de vista lógico que trabajan los arqueólogos y los escépticos, de que en esa época es imposible que haya habido una gran civilización que se describe con puentes, acueductos, metales, es obvio, no hay evidencias de que haya existido una civilización con esa fecha en ningún lugar de la Tierra con ese nivel, digamos, que es similar al calcolítico o a la edad del bronce. Eso está claro. Pero es una falacia, ¿por qué? Porque no es esto lo que se dice tampoco. O sea, volvemos a lo mismo. El problema está todo parte de las malas traducciones, de las malas interpretaciones que están lamentablemente autorizadas. Al estar autorizadas por grandes catedráticos y grandes académicos, pues bueno, pues todo el mundo confía en lo que está ahí. Pero cuando se va al códice original en griego y se revisan en los datos, se ve que claramente que la fecha de 9000 años no se utiliza para datar el final de la Atlántida, sino el principio, el origen. Pero muy claro. Se dice perfectamente que cuando los dioses se repartieron el mundo, para ubicar un poco a los oyentes, es la repartición del mundo por los dioses principales, que son Zeus, Hades y Poseidón, los tres hermanos que vencen, ocurren cuando ellos vencen a los titanes, en esa famosa guerra de la titanomaquia, ¿no? La guerra contra los titanes. Los olímpicos, que son los seguidores de Zeus, vencen a los titanes,
y a los seguidores de los titanes, claro, y entonces se reparten el mundo. Pues esto se aclara en el Critias, que cuando los dioses entonces se reparten el mundo, o sea, ya después de esta batalla contra los titanes, que es una batalla obviamente mitológica, aunque quién sabe si tiene algo de real también detrás, a Atenea y a Hefesto, que son hermanos, los dioses Atenea y Hefesto, les corresponde la península del Ática, y ahí fundan esta primigenia Atenas, que debería ser micénica seguro, o anterior, ¿no? O paleolítica, da igual. Ahí fundan esta primitiva Atenas, y en ese mismo reparto le corresponde a Poseidón la isla Atlantis. Bueno, pues después se precisa que este hecho de la repartición, cuando a Atenas y a Hefesto le corresponde a Atenas y fundan la primitiva Atenas, ocurre en el 9000 antes de la conversación, o sea, hace 9000 años. Así se escribe, ¿no? Cuando ellos están conversando. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que aproximadamente en el mismo momento en que los dioses se reparten el mundo y que es fijado en el 9000 antes de Solón, o sea, hace unos 11.570 u 11.580 años, es cuando realmente surge la historia de Atlántida, porque es cuando a Poseidón le entregan la isla Atlantis y él se enamora de Clito, que era la hija de Ubenor y Leucippe, se casa con ella, aísla la colina donde ella vivía, que estaba en una llanura a unos 50 estadios del mar, que son como 9 kilómetros de distancia del mar, el mar quedaba al sur, la costa al sur. Entonces aísla la colina, que era una colina de muy poca altura, se dice así, donde ella vivía, la isla con 3 canales circulares que los hace inundar con agua del mar por un canal que cava hasta el mar. Y dice que Poseidón hizo esto, se dice literalmente, para que los hombres no tuvieran acceso a ella, no pudieran llegar a ella de ninguna manera. Poseidón era un dios muy celoso, esto se ve en muchos escritos de la mitología, porque precisamente los hombres en aquellos tiempos, ojo con este detalle que es muy interesante, aún no conocían la navegación, aún no conocían los barcos ni el arte de la navegación, así claro está en el Critias. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Es coherente. Efectivamente, hace 11.580 años, 11.580 años, es muy probable que en la mentalidad por lo menos de los griegos, de los egipcios, de todos los autores mediterráneos, no existiera la navegación, porque de hecho se conocen muy pocos ejemplos en el mundo de pequeñas canoas monóxilas de más o menos un poquito antes, quiere decir del 8000, del 9000, pero no del 11.580. Está claro que en el 11.570, 11.580 antes de nuestro presente, o sea, 9.000 años antes de Sodom, no existía la navegación y los barcos. Eso está claro. El final es el Paleolítico. A lo mejor podrían existir algunas canoas, algunos botes pequeños, pero en lugares muy puntuales que todavía no está muy seguro, confirmado por la arqueología, ¿me entiendes? Entonces esto es coherente. Y entonces a partir de ahí es cuando empieza la historia de la civilización de Atlantis, pero bien claro que se va explicando cómo generaciones tras generaciones, después cada generación, se dice a sí mismo, iba mejorando la ciudad y la iba embelleciendo más que la generación anterior, y así se repite varias veces, con el paso del tiempo, de generación en generación, o sea, no sabemos cuánto, pero ya se está dando a entender que con el paso de cientos o miles de años, ¿me entiendes?, llegaron los atlantes al nivel de esplendor máximo, a la cima, al culmen, digamos, de su civilización, que es cuando ya construyen puentes, acueductos, hacen rodear las murallas con enchapados de metales, o sea, a su esplendor máximo, y cuando están en ese esplendor máximo, se aclara, esto es el final del relato de Critias, muy lejos ya de sus orígenes, donde dice ya su sangre ya no era pura, se habían contaminado al mezclar, se dice, con muchos mortales, y ya no les quedaba prácticamente nada de esa sangre del origen divino de los primeros 10 reyes atlantes. O sea, ya está claro que está hablando de que ya había pasado mucho tiempo. Es cuando ellos deciden invadir, se vuelven ambiciosos, no les basta ya la Atlántida con todas sus islas en el Atlántico, y deciden invadir el Mediterráneo, luchar contra y tratar de conquistar Egipto, tratar de conquistar Atenas, una primitiva Atenas. Y ahí son derrotados por los atenienses, y tiempo después, que tampoco se precisa cuánto tiempo después de que ellos son derrotados por los atenienses, ocurre la gran catástrofe que hunde la isla. Por lo tanto, queda clarísimo que la civilización de la Atlántida desaparece en la edad del bronce, porque encima nos dicen quiénes eran los reyes que lucharon contra los atlantes. Esto se dice en el Critias 110. Se dice claramente en el Critias 110 A y B que los reyes atenienses que lucharon contra los atlantes fueron Cecrops, Erecteus y Erisictón. Estos 3 reyes son de la dinastía o del linaje de los Cecrópidas, que según los historiadores griegos antiguos fueron los primeros reyes que fundaron Atenas.
pero no la Atenas primigenia de hace 9.000 años, no, la Atenas de la Edad del Bronce, hacia el 1600, 1700 y hasta el 1500 como mucho antes de Cristo, en pleno bronce, en plena época micénica, casi en el final del Imperio Minoico y el auge de la época micénica. Ahí es donde ubican los historiadores griegos, todo autor griego, Platón, Solón, todos lo conocían esta historia, ¿no? Y esos son los reyes que dice que lucharon contra los atlantes y les vencieron y les derrotaron. Y después que les vencieron y les derrotaron, ocurrió esas grandes catástrofes que afectó incluso a casi medio mundo, porque se dice que también Atenas se abrió, o sea que hubo un terremoto sísmico y que a la isla Atlántida, del mismo modo, o sea, por el mismo tipo de catástrofe de tsunamis combinados con seísmo, inundación, cataclismo es lo que significa, es eso, inundación, desapareció bajo el mar en el Atlántico. Entonces ya está claro, o sea, no, la Atlántida no tiene 9.000 años, o sea, la Atlántida no desapareció hace 9.000 años, es un error de interpretación de los escépticos. La Atlántida en todo caso surgiría 9.000 años antes de Solón, hace más de 11.000 años, pero desapareció ya en la Edad del Bronce, porque ya se mencionan el cobre, el bronce entre los atlantes, incluso hasta es posible, hay un pasaje donde da la sensación de que conocían el hierro también, aunque no está muy claro. Pero bueno, lo que sí está claro es que, como mínimo, la Atlántida desapareció entre, más o menos, estimando los cálculos, entre 2700 a.C. y el 1700 a.C. O sea, digamos lo que es finales del Calcolítico o bronce pleno. Pero no hay ningún argumento, pero ni el más mínimo, analizando los textos y leyendo bien los textos, para suponer que la Atlántida desapareció hace 11.000 años. No, han confundido la fecha del origen con la fecha del final. Otra de las falsedades, porque en este caso son falsedades, pero muy puntuales, ¿no?, de los escépticos y de los que no creen en la Atlántida, y esto que os voy a comentar ahora, estas falsedades que os voy a comentar ahora, están incluso en la Wikipedia, o sea, cualquiera puede entrar en la Wikipedia y las va a encontrar. O sea, una de estas es la que dice que la mayoría de los autores, esto se afirma así, ¿no?, la mayoría de los autores de la antigüedad no creyeron en la pretendida historicidad de la Atlántida. Bueno, pues esto es falso, es precisamente todo lo contrario. La mayoría sí creyó a Platón, todo eso lo demuestro en mis libros, y asumió la narración de la Atlántida como una historia verdadera o basada en hechos o acontecimientos históricos remotos. Solo una minoría dudó de la misma, o sea, lo contrario de lo que nos dicen en Wikipedia y lo contrario de lo que dicen en los libros de los textos. O sea, la mayoría sí creyó y solo una minoría de 3 o 4, muy poquitos, dudaron. No es que dijeran tajantemente que no existió, sino dudaron, solo una minoría. Otra falsedad, y esta es una de las que más se utilizan todavía, lamentablemente una de las que más se utilizan para tratar de desacreditar la Atlántida, es la de que Aristóteles, que sabemos que fue el más importante de los discípulos de Platón, no creyó en la Atlántida y dijo que Platón mismo, tal como la inventó, la hizo desaparecer, o como la soñó. Bueno, se han dicho una barbaridad de falsedades. Esta gran mentira, porque esta ha sido una mentira, una invención moderna, de los tiempos modernos, tiene varias versiones, pero todas se centran en lo mismo, de que Platón se la inventó, o sea, de que todas se centran en lo mismo, de que según Aristóteles, como si él lo supiera, ¿no?, Platón se inventó lo de la Atlántida. Bueno, pues esto es absolutamente falso. No existe ninguna referencia de Aristóteles, o atribuida al mismo Aristóteles, ¿no?, que sustente esta afirmación. Se trata de un grave error de interpretación de un pasaje de Estrabón, de otro autor, sobre unos comentarios de Posidonio, otro autor, no Aristóteles, los cuales, lejos de cuestionarla, en realidad ofrecen credibilidad a la historia. Ese pasaje, de hecho, se utiliza para darle credibilidad a la historia. Yo recomiendo al lector la lectura de una extensa investigación que hice ya hace años sobre este tema, ¿no?, donde documento este asunto sobre esta falacia histórica, ¿no? Están en mi libro y están también el artículo está gratuito. O sea, el capítulo entero sobre esta falsedad atribuida a Aristóteles, de la supuesta invención de la Atlántida de Platón, está en mi web, atlantidahistórica.com. Ahí, con que pongan la palabra Aristóteles en el buscador interno, les va a aparecer enseguida el artículo, y que, repito, es el capítulo del libro entero, íntegro, con todas sus notas, sus referencias. Van a ver todas las pruebas que demuestran cómo se inventó este mito y cuándo empezó este mito a inventarse. Esto sí que es un mito, no la Atlántida, y bueno, que es falso, una falsedad absoluta completamente. O sea, Aristóteles jamás dijo eso. De hecho, Aristóteles, no se conserva ni un solo escrito de Aristóteles donde Aristóteles, o sea, escrito atribuido a Aristóteles, que supongamos que fue escrito por Aristóteles, donde él habla de la Atlántida. O sea, o una de dos, o no le importó el tema de la Atlántida,
o la tenía tan como cierta que no tenía por qué comentarla, porque generalmente cuando se comenta es porque se intenta cuestionar o porque se intenta hacer hincapié en ella porque hay dudas o algo, no se sabe por qué razón, pero lo que sí sabemos es que en el corpus epigráfico, corpus epigráfico no porque no tenemos inscripciones en piedra, sino el corpus paleográfico, en todos los documentos que conservamos en códices y manuscritos atribuidos a Aristóteles, incluso hasta en los llamados pseudo-Aristóteles, o sea, textos que no es tan claro que fueran escritos por Aristóteles o que pudieron haber sido escritos seguramente por un discípulo de él, ni en eso siquiera aparece algo que es donde Aristóteles hable de la Atlántida. Así que no sabemos por qué razón él no habla de la Atlántida. Puede ser que porque la tuviera muy clara o al revés, porque no creyera en ella, da igual, pero no lo podemos saber, no hay nada. Y mucho menos una invención como esta, o sea, esto es falso y bueno, yo invito a todos mis lectores, a los oyentes, a las personas que están escuchando este programa, que lo verifiquen, que vayan a mi página web y lean el capítulo entero y ya verán cómo no va a quedar ninguna duda, está todo claro, de cómo esto fue una falsedad que se inventó a finales del siglo XIX y a partir de ahí se fue modificando, cada vez se fue enriqueciendo, variando esa falsedad cada vez más y cada vez más, hasta que nos ha llegado hasta hoy como por el criterio de la falacia de autoridad. Quiere decir, si uno lo lee, un científico lo lee, que lo dijo un autor de gran prestigio, pues ni se toman la molestia de verificar si realmente Aristóteles lo dijo o no. Se va repitiendo, ¿entiendes? De maestro a discípulo se va repitiendo en las universidades por el criterio de la falacia de autoridad. Si lo dijo fulano, tiene que ser verdad. Además, este es el argumento que muchas veces me encontraron en las discusiones. Oye, ¿qué me quieres decir? ¿Que fulano se equivocó? ¿Que fulano no supo, no lo verificó? Pues sí, no lo verificó. Y no lo pueden admitir. Claro, cuando ya leen mi artículo se convencen. Cuando ven las pruebas se convencen. De que todos esos grandes catedráticos y doctores se lo inventaron. Uno se lo inventó y todos los demás le creyeron a ese. Y así se fue transmitiendo el error. Esto es muy común. Esto es muy común y además se conoce así como falacia de la autoridad. Es muy común. Un autor de gran prestigio comete un error, porque puede ser un error, o inventa algo intencionadamente y después puede tardar 100 años en que alguien descubra que eso era una falsedad. Porque durante los próximos 100 años todos los alumnos de la universidad, de las escuelas, todos los que hayan utilizado los libros de ese autor o de autores posteriores a él que van repitiendo criterios, todos van repitiendo como loros lo mismo, porque ninguno se atreve a cuestionar ni a pensar remotamente que su maestro se equivocó o fingió o inventó eso. Y ese maestro a la vez tampoco pensó lo mismo del maestro anterior y así, ¿no? Y así se repiten las falsedades, tanto por la parte, digamos, de los escépticos académicos como por la parte de los heterodoxos, que también pasa lo mismo. Un invento de alguien de finales del siglo XIX, de una historia fantástica sobre Atlántida, se va repitiendo por el mismo principio de autoridad, porque en este caso los heterodoxos, lo que diga Blavatsky va a misa, o lo que diga Arceyce. Hay gente que cree tanto en ello que da igual, no se molestan tampoco en verificar de dónde salió esa información, y simplemente se va repitiendo cada cual, según la línea de pensamiento que tenga, va repitiendo como loros o papagayos lo que su maestro o sus maestros o los que considera grandes maestros dijeron, sin preocuparse ni siquiera por verificar. Por eso yo siempre el mejor consejo que doy para el buscador de la verdad, quiere decir para el investigador honesto, que siempre quiere buscar la verdad, esté donde esté, sea cual sea, y caiga quien caiga, esto es muy importante, es un principio fundamental cuando se quiere hacer verdadera historia antigua, ¿no? Cuando se quiere buscar la verdad honesta, la verdad histórica, con toda honestidad, el mayor consejo que doy siempre es ir a las fuentes primarias. O sea, tratar de localizar quién fue el primer autor que dijo o expuso tal argumento, ¿no? Y si ese autor es de la antigüedad, pues tratar de conseguir los textos más antiguos conservados. Si es un papiro de puño y letra, mejor. Pero si es una copia de 100 años, 200 o 500 años, da igual, hay que trabajar con lo que tengamos, pero siempre hay que ir a la fuente. Si es un texto griego, hay que ir a la fuente más antigua que haya, así sea una copia hecha por un monje medieval en el siglo IX, así sea un papiro del siglo II o del siglo III, pero siempre hay que tratar de ir a las fuentes primarias, no a las traducciones ni a las interpretaciones o reinterpretaciones hechas en los tiempos modernos, porque en estas traducciones o reinterpretaciones es donde nos podemos encontrar los vicios, los defectos, los errores del autor moderno, y esos errores siempre hablando de buena fe, o sea, porque hay casos donde se ve que se inventa
con toda intencionalidad para soportar una cierta tesis. Vamos a dejarlo en errores. Bueno, pues esos errores de esos autores modernos que son meros intérpretes que reinterpretan ese documento original, estos errores son los que después vamos a repetir uno tras otro, se van a repetir y se van a repetir por el criterio de autoridad, porque si este autor, este intérprete que edita ese manuscrito, ese documento, lo traduce y lo comenta, tiene mucho prestigio, pues evidentemente todos los errores que cometa se van a repetir, porque no se va a ir a la fuente. Por eso hay que ir a la fuente, es la única manera de saber la verdad, o por lo menos saber con la mayor aproximación posible qué fue lo que realmente se supone que dijo el autor original. Otra de las grandes falacias, bueno, más que falacia, falsedad, yo suelo utilizar el término falacias para darle un toque un poco más diplomático, digamos, ¿no? Pero en realidad son falsedades. Bueno, pues otra de estas falsedades esgrimidas por los escépticos es la de que la Atlántida es una invención de Platón inspirada en la erupción volcánica del Santorini y por lo tanto en la civilización minoico-cretense, o sea, lo que sucedió, digamos, en Tera, ¿no? En la isla de Tera. Bien, esto es una mera especulación que no tiene fundamento alguno, documental, quiere decir, fundamento en las fuentes antiguas, en los textos escritos, puesto que en las fuentes primarias, volvemos a los textos escritos en griego del Timeo y el Critias, no existe ninguna mención a nada parecido a una erupción volcánica ni a ningún desastre por fuego, relacionado con lo que es la desaparición de la Atlántida, claro, solo acuático. Así de claro, o sea, un desastre, una catástrofe de tipo sísmico, tsunámica y fluvial, digamos en todo caso, ¿no? Terremotos, gran inundación producida por esos terremotos que sería un tsunami muy probablemente, o en todo caso una combinación de terremotos y tsunami y a lo mejor también un gran diluvio, o sea, unas grandes lluvias muy poderosas, ¿no? Que también es el otro concepto que se deriva de cataclismo. La palabra griega cataclismo, los griegos lo utilizaban, literalmente significa una sobreinundación. Cataclismos significa sobreinundación, quiere decir una gran inundación, algo que se desborda con grandes cantidades de agua y lava. La palabra clismo también se utilizaba, cataclismo, para indicar lavamiento, quiere decir una gran cantidad de agua que lava, limpia un terreno, lo deja completamente desolado, ¿no? Lo limpia, lo lava. Entonces, pero para los griegos no había como distinción si ese cataclismo, esa gran inundación por agua, ese gran lavamiento por agua, se producía tanto por una ola gigantesca del mar, que sería un tsunami, como si era por lluvia. En cualquiera de los casos se definía como cataclismo porque la palabra cataclismos no definía, que de ahí viene el castellano cataclismo, claro, cataclismos no definía el origen de ese fenómeno, o sea, solamente definía el lavamiento que se producía por agua. Ya está, todo ese arrase que se producía por la acción de grandes cantidades de agua, fuera de origen marino o fuera de origen fluvial, un río que se desborda, o fuera por lluvia directamente, ¿no? Pluvial en este caso. En cualquiera de los tres casos, el término solo definía un desastre grande que se producía por unas grandes cantidades de inundaciones de agua, fuera marina, fuera fluvial o fuera pluvial. No define origen. Pero como vemos que se insiste y se aclara que ocurrieron varios terremotos, se usa en plural, grandes seísmos de gran intensidad, así se aclara, seísmos de gran intensidad, eso quiere decir grandes terremotos, y acto seguido se dice una gran inundación. Entonces eso es el proceso de un tsunami. Todos los tsunamis se producen igual. Primero hay un gran terremoto, también puede ser una erupción volcánica, por supuesto, claro que sí, una erupción volcánica provoca casi siempre, si es una isla o un lugar pequeño, pues puede producir por los grandes plastos de piedra, roca o derrumbe de una ladera del volcán si cae en el agua, por ejemplo, sí, provoca después un tsunami, pero por lo general, en el 90% de los casos, los tsunamis se producen por terremotos, grandes terremotos marinos o muy cerca del mar en zonas costeras, y eso provoca que grandes olas después, a las pocas horas, una hora, 2 horas después, según la distancia de la tierra donde se haya producido o según la profundidad del mar o del océano o de la misma tierra donde se haya producido el terremoto, pues bueno, puede demorar más o menos, pero después viene seguido en la gran inundación. Entonces la descripción que se da claramente en el Timeo y en el Critias de la destrucción de Atlántida es por el típico fenómeno del tsunami, o sea, grandes terremotos de gran intensidad y una gran inundación después. No se usa en ningún momento la palabra fuego, ni se habla de erupción volcánica, ni de nada que tenga que ver con volcán.
Entonces, por lo tanto, esto es una falsedad que se utiliza, obviamente la utilizan los que quieren defender la absurda hipótesis de que la Atlántida estaba en Creta, o sea, la isla estuvo en Creta o estuvo entera, la isla de Tera, ¿no? En Santorini, donde estaba el volcán Santorini. Y de hecho, esta teoría, la teoría minoico-cretense, como se le suele llamar, es la más aceptada por la mayoría de los escépticos. O sea, los que no creen en la Atlántida piensan eso, que la Atlántida no existió, que es un cuento que se inventó Platón inspirado en el desastre que ocurrió en Santorini. Y esta es la que encuentras en todos lados, hasta en los libros de texto, en las grandes enciclopedias, en la británica, en todas. Siempre cuando te van a hablar de la Atlántida, aunque ponen que no existió, acto seguido te dicen, seguramente fue inspirada en el desastre de Santorini. Pero es una especulación, o sea, es una especulación además que se salta la torera todo, porque se salta hasta la localización. Es obvio que Creta, según las fuentes conservadas, ¿no?, jamás ha estado en un mar Atlántico, ni al oeste de unas columnas de Hércules, ni ha tenido una región llamada Galeira. Y esto, recordemos que son los 3 puntos fundamentales para localizar la Atlántida: el estrecho llamado columnas de Hércules, la región de Galeira, que es Cádiz, y el Atlántico. Eso solo nos ubica en un único lugar del mundo. Y eso está bien claro. Y sabemos que no, que Creta estaba ahí casi cerquita de Egipto y de Grecia, en el Mediterráneo, en el corazón del Mediterráneo. O sea, no tiene nada que ver con la localización. Tampoco ninguna ciudad creta, ninguna, jamás fue construida con anillos concéntricos y canales así inundados de agua, ni de mar, ni de río, ni de lago, ni de nada. O sea, ninguna tenía esa forma, todos eran cuadrangulares. O sea, no hay absolutamente nada. Es toda una invención. Y bueno, como invención también es la última falacia que vamos a comentar de que la Atlántida es una invención de Platón inspirada en la catástrofe de Hélice, ocurrida en el año 573 a.C., o sea, poco antes de nacer que Platón. Esta, bueno, volvemos a lo mismo, es otra especulación que además no tiene en cuenta las referencias de los antiguos autores como, por ejemplo, el escéptico Timón de Fliunte, citado por Aurelio Gelio, Jámblico, Proclo y el autor desconocido de los prolegómenos, esta palabra siempre me sale muy mal, prolegómenos a la filosofía de Platón, quienes afirman que Platón había comprado un poema de un autor pitagórico, algunos creen que Timeo de Locris, el cual usó como base principal para redactar la mayor parte del Timeo. Quiere decir que hay una tradición antigua en la que el diálogo del Timeo realmente lo tomó Platón de otro autor, y ese otro autor es muy anterior a la catástrofe ocurrida en el año 373 de Hélice. Por lo tanto, si aceptamos esa tradición, ya ahí tenemos una prueba de que no se pudo haber inspirado de ninguna manera en lo que ocurrió en Hélice, ¿no? En cualquier caso, bueno, de ser cierta esta referencia, claro. Tenemos un testimonio muy importante que es Crántor. Crántor, que es un filósofo posterior a Platón, floreció aproximadamente unos 30 años después de haber muerto Platón, creo, más o menos por ahí. Y llegó a ser escolarca, quiere decir, llegó a ser director de la academia que había fundado Platón, pero unos 30 años después, ¿no? Pues él es considerado el primer exégeta de Platón, o sea, el primero que comenta las obras de Platón. Y de hecho, el primer comentario al Timeo que se menciona en la antigüedad, a los diálogos de Platón, en este caso al Timeo, claro, que es el que se menciona, lo hizo Crántor. Y en ese comentario, que desgraciadamente no nos ha llegado hasta hoy, quién sabe si alguien tuvo una copia por ahí y la perdió, pero bueno, en el siglo IV o V, Proclo menciona ese comentario y lo utiliza como fuente, quiere decir que todavía hasta, digamos, casi 600 o 700 años después, existía todavía en la escuela, en la academia, en este caso en la última academia de Platón, pero bueno, existía en la tradición de los platonistas, ¿no? Existía el documento, se consultaba, ¿no? Era un documento como conocido en la antigüedad. Estos escritos de Crántor. Y Crántor dice, con sus propias palabras, que él viajó a Egipto y vio que, bueno, los sacerdotes le enseñaron estelas con inscripciones egipcias donde se narraba la misma historia de la Atlántida que se describe en el Atlántico. Así se le llamaba el diálogo de Critia, ¿eh? En la antigüedad se le llamaba así el Atlántico, el diálogo del Atlántico, que dice que trataba sobre lo que había ocurrido en el Atlántico, en la Atlántida. Y esto después del diálogo del Critia fue mucho posterior, fue muy posterior, casi moderno, ¿no? Sí, en la antigüedad se le llamaba diálogo del Atlántico. Y lo puntualiza. Entonces, a ver, Crántor, ¿qué sabemos de Crántor? Bueno, pues lo que sí sabemos de Crántor hay poco, pero lo que sí sabemos es que no era un mentiroso. Porque las pocas referencias que hay sobre Crántor son de que era una persona con una moral intachable. Un autor serio, honesto, honrado, pero honradísimo, ¿verdad? Solo lo poco que conocemos sobre él es elogios.
sobre su ética. Entonces no tenemos ni la más mínima razón, ni el más mínimo argumento, ni el más mínimo, para suponer que Crantor se inventó también todo esto. O sea, es absurdo. Por eso los autores que niegan lo de la Atlántida nunca hablan de Crantor, nunca, porque ni ellos siquiera se atreven a ponerlo de mentiroso, porque es que sería una falta de ética, sería repugnante que un autor del que no conoces nada de su vida y que lo poco que conoces precisamente es de que era un autor con una moral intachable, un hombre muy honesto, muy digno, lo vais a poner de mentiroso, porque a ti no te guste esa evidencia, pero es una evidencia firme, es una evidencia. Crantor confirma que en Egipto habían estelas con inscripciones donde se narraba la misma historia de la Atlántida. Por lo tanto, y ahí tenemos una prueba más que contundente de que la historia de la Atlántida no se basó ni en lo de Santorini, ni tuvo nada que ver con la catástrofe de la isla de Hélice. Ya nada, son inventos que ya no saben qué hacer los escépticos para tratar de desacreditar la historia de la Atlántida, ¿no? Y también, bueno, pues otra de las falsedades, ya con esto terminamos esta parte, es lo de que la Atlántida era más grande que toda Libia y el Asia junta o reunida. Bueno, pues esto también no es cierto. Lo que se dice literalmente en el texto en griego es, y la isla Atlántida, lo voy a citar literalmente y después la introducción correcta, ¿no? Literalmente, y la isla Atlantis al mismo tiempo de Libia era y de Libia la mayor. Esto se traduce como que la isla Atlántida al mismo tiempo, o a la misma vez, era la mayor isla de Libia y la mayor isla de Asia. Y ahora pensamos, bueno, pero si el Atlántico está aquí, ¿cómo va a ser la isla más grande de Libia y la isla más grande de Asia? Y alguien a lo mejor pensaba, bueno, pero entonces estaba por donde está Madagascar, por ahí atrás, ¿no? Porque eso es lo que está entre África y Asia. No, la cuestión es muy simple de entender. Aristóteles, que es discípulo de Platón, nos dice que después era la concepción que existía en su época, y evidentemente esto es lo mamó de Platón, o sea, esto no se lo inventó él nunca dice que se lo inventó él, se lo dice como una cosa muy conocida. Obviamente era la concepción que existía en la época y la que tendría Platón también, que si uno atravesaba las columnas de Hércules y seguía en dirección oeste, en pocos días de navegación, no dice cuántos, pero da a entender que en no más de 40 días, que justo es más o menos lo que se tarda en llegar a América, se llegaba a las costas de Asia. Y de hecho este llamado error de Aristóteles fue el que sirvió a Colón como prueba fundamental para encontrar la América, porque no iba buscando América, señores, recordemos, iba buscando Asia. Él estaba convencido que lo que decía Aristóteles era cierto, lo que decían los autores griegos, vaya, el conocimiento que había en la antigua Grecia en la época de Aristóteles y de Platón, ¿no? De que si uno seguía en dirección hacia el oeste, navegando, no muy lejos, no muchos días después iba a llegar a dar la vuelta a la Tierra, porque ellos creían que era esférica ya, e iba a llegar al otro lado de Asia, que decía las costas de Asia. Por eso se dice que la Atlántida era al mismo tiempo la isla mayor de Libia y la isla mayor de Asia, porque como estaba frente a las costas de Libia y se pensaba que las costas de Asia, que aunque sabemos que es América, pero ellos no sabían que era América, que ellos no sabían que era otro continente, sino Asia, estaban al otro lado, cerca también, como se dice, pasando unas islas y justo enfrente. Entonces, eso es lo que se dice, pero esto se ha malinterpretado, y como el término meiso, mayor, la isla mayor o la isla más grande, es un comparativo, pues se creyó que lo que estaba diciendo ese pasaje es que la isla Atlántida era más grande que Libia y que Asia junta. Pero no se dice eso. Si se quisiera usar el comparativo en ese sentido, se hubiera usado acusativo. Si no se usa, lo que se usa es el nominativo Nesos, isla y Meiso. La isla mayor, o sea, era la isla mayor, y después se dice claramente de Libia y de Asia. No se dice que Libia y que Asia, sino de Libia y de Asia. Así de simple. Entonces, por un mal error de traducción, que esto viene ya desde las primeras traducciones que se hicieron en el siglo XVII y XVIII, se ha ido repitiendo, volvemos a lo mismo, por el criterio de autoridad, se ha ido repitiendo de autor en autor, por la falacia de la autoridad, porque no se han tomado la molestia de verificar realmente el texto en griego. Entonces esto ha servido también, este error también ha servido para la idea, para el otro error, ¿no? Para puntualizar el otro error del continente o del supercontinente que, imagínate, era más grande que toda Libia, que era, digamos, como África, el norte de África y Asia, con independencia de que para los griegos Libia y Asia eran muchísimo más pequeñas de lo que son realmente, ¿eh? Pero aún así es una mala traducción, o sea, un error de traducción. Bueno, en la cuestión de las evidencias físicas o pruebas arqueológicas sobre la Atlántida,
el tema es un poco más complicado y te voy a explicar primero por qué es más complicado y después vamos a hablar de algunas de estas posibles evidencias. Bien, es complicado porque realmente no sabemos cómo era el ajuar arqueológico de los atlantes. Eso es muy importante, no lo sabemos, porque como oficialmente no ha sido encontrada la metrópolis, o sea, la ciudad principal, esa ciudad circular concéntrica bajo el mar, y oficialmente, claro, no ha sido demostrada la existencia de la Atlántida todavía arqueológicamente, de esa Atlántida bajo el mar, pues no podemos saber cómo era su ajuar arqueológico. Con esto que quiero decir, que podría ser que muchas evidencias arqueológicas de los atlantes puedan estar ya desde hace tiempo conocidas, incluso hasta exhibiéndose en los museos, por lo menos en los museos de España, Portugal y Marruecos, digamos lo que está, o quizás incluso en Canarias, lo que esté más cerca de donde estaría la Atlántida, ¿no? Y estén hasta expuestas en los museos, pero como evidencias de culturas calcolíticas, del bronce, de culturas de estos lugares propios, y a lo mejor ser evidencia de los atlantes. No lo sabemos, ese es el problema. Entonces ahí es un tema complicado. Repito, porque si ya hubiéramos encontrado la Atlántida y se hubiera excavado la ciudad bajo el mar y se hubieran sacado un montón de evidencias, por ejemplo, ya sabríamos cómo eran sus vasijas, cómo eran sus cerámicas, cómo eran sus objetos de cobre, sus espadas, sus armas, etcétera, todo lo que apareciera, ¿no? Entonces ya podríamos saber, por comparación, cómo son y detectar todas las evidencias que ya estaban a lo mejor hasta conocidas y puestas en el museo y las que puedan aparecer, pero no lo sabemos, no tenemos ni idea. Entonces por eso es muy difícil saber realmente si tenemos o no, o cuáles son las evidencias de la Atlántida, ¿no? Pero aún así yo he intentado hacer, he intentado tratar de aproximarme lo mejor posible en base a los criterios que se van describiendo, ¿no? Y pienso que un criterio muy importante, o por lo menos no se puede obviar, es el propio esquema de la ciudad de la Atlántida. Ya habíamos comentado antes lo de estos anillos concéntricos con un canal que salen desde el centro, desde el círculo central y se expande y sobresale fuera de los anillos, ¿no? Ese símbolo, ese esquema, que de hecho fue lo que me dio casi la revelación, ¿no? Digamos, de alguna manera de empezar estas investigaciones cuando lo empecé a encontrar por muchos lugares de la península ibérica, ¿no? Y generalmente, que es curioso, la mayor concentración se produce en las costas del Atlántico. No en el interior, en las zonas más profundas de la península ibérica o más alejadas de las costas, son muy raros los ejemplos. La mayoría, por millares, se concentran en las costas occidentales, sobre todo de Galicia, Portugal y en algunos lugares de Andalucía, que menos porque no hay cerca de las costas prácticamente rocas duras para hacer este tipo de petrolíferos, ¿no? Pero se encuentra algo también en algunas pictografías y en cerámicas, incluso en vasijas. Entonces yo insisto mucho en este punto, porque yo pienso que esa forma tan peculiar, tan original que tenía la capital pudo haber sido copiada no solo como símbolos, como lo estamos viendo, sino incluso en ciudades, y resulta que efectivamente eso mismo encontré. Hace más de 15 años yo reporté, fui el primero en hacerlo, hasta la fecha nadie se había dado cuenta de que una ciudad que estaba siendo excavada desde finales de los 80, y repito, nadie se había percatado de ello, en la zona de Jaén, en Marroquíes Bajo, justo tenía un patrón idéntico, varios anillos concéntricos rodeando una isla pequeña central. Bien, pues de esos varios anillos, varios eran de tierra y se iban alternando con fosos, o sea, canales circulares igual, que eran inundados de agua, el mismo patrón de la Atlántida, de la metrópolis o capital de Atlantis. Esto es muy importante, era la primera vez que sucedía algo así. Yo lo reporté. Claro, como es lógico, en aquel momento salió hasta en la prensa, en varios medios de prensa, como es lógico, la primera reacción fue la de burlas de todo tipo, porque es lo que suele ocurrir, ¿no? O en el mejor de los casos, bueno, es una mera coincidencia, una mera casualidad, pero resulta que después encontré que no era una mera coincidencia ni una mera excepción, sino un patrón que se repetía precisamente en las grandes ciudades calcolíticas. Y precisamente la época del calcolítico y del bronce, inicios del bronce, es en la que ya hemos visto, por las verdaderas fechas que se dan y la cronología que se dan y los personajes que se mencionan que lucharon contra los atlantes, pues es la época en la que realmente floreció la Atlántida, entre el calcolítico y la del bronce. Bien, pues encontré que este era un patrón y hay varias ciudades en Andalucía y varias en Portugal, ya excavadas. Algunas están siendo excavadas todavía y otras ya han sido casi excavadas por completo y todas tienen el mismo patrón. Varios
canales circulares que se inundaban de agua proveniente de diferentes ríos, arroyos, lagos, si estaban lejos del mar, claro está, y a la vez esos anillos o canales iban siendo alternados por anillos o espacios interfosos donde se ubicaban las ciudades y las casas de los poblados, tal como se describe que se hizo con la capital de Atlantis, exactamente igual. Y por supuesto con sus con sus puentes para pasar de un foso a otro, de un canal a otro. O sea, es el mismo patrón y siempre tienen una entrada principal, que sería el equivalente al canal principal que llega hasta el centro, ¿no? El mismo patrón. Entonces, esto ya no puede ser casualidad, y tal fue así que historiadores importantes de España ya empezaron a aceptar este argumento, esta hipótesis, este argumento que yo propongo, ¿no? Obviamente, no me menciona, que es lo que suele pasar. Por ejemplo, el escritor Manuel Bengala Galán, un escritor muy famoso aquí en España de historia, de novelas históricas y de algunas investigaciones históricas también, es un doctor en historia, pues él lo utiliza en uno de sus libros donde habla sobre los mitos de Tartesio y la Atlántida. Él utiliza este argumento que yo reporté con mis propias palabras prácticamente, ¿no? Y lo pone como una prueba, como un dato que quizás, lo dice así mismo, demostraría que hay que tomarse en serio a Platón, porque Platón no podía haberse inventado, o sea, las palabras que usé yo, que es muy difícil pensar que Platón hubiera por casualidad haberse inventado el mismo patrón de ciudades, el mismo patrón urbanístico ese que vemos aquí, tan típico de la península ibérica en esa época, ¿no? Él lo consideró un argumento muy razonable, como una evidencia, una posible evidencia arqueológica de que Platón no se inventó nada. Obviamente no me menciona para nada, ni siquiera como fuente, ni en la bibliografía, ni nada, ya está. Simplemente lo dice como si él también se hubiera dado cuenta de ello y ya está. Pero no es cierto, no es cierto. Esto lo escribió como 5 años después de yo haberlo publicado por todos lados. Y eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Y bueno, aún así, a día de hoy todavía siguen siendo muy pocos los historiadores o los arqueólogos que se atreven a mencionar la palabra Atlántida con este argumento. Pero es un argumento muy importante, porque estamos hablando de que Platón utilizó para describir la metrópoli de Atlántida un patrón que no existía en su época. Porque hay quien ha dicho, no, seguro lo copió de las ciudades persas. Falso, no existen ciudades persas con ese patrón. Existe una ciudad persa que fue atravesada por un río, o sea que, no que fue atravesada, perdón, que se edificó de manera circular por ambas partes del río, dejando el río en el medio que atravesara así toda la ciudad. Pero esa ciudad circular lo que tiene son 2 murallas o 3 murallas normal, de muralla, pero no tiene fosos, ni canales, ni anillos de tierras con espacios de canales intercalados. No existe ninguna ciudad persa, ni de ninguna civilización antigua que conociera Platón, que existiera en los tiempos de Platón, ni antes de los tiempos de Platón, que tuviera ese patrón tan peculiar. Solo existe en la península ibérica y ahora en el norte, en el noroeste de Marruecos, están apareciendo por lo menos 1 o 2 que todavía están siendo investigadas, no está muy claro, pero que no me extraña nada, porque repito, son las zonas más cercanas a la Atlántida. Entonces esto yo lo considero una buena evidencia arqueológica, porque estamos hablando ya de ciudades enteras que están siendo excavadas con el mismo patrón que tenía la capital de Atlantis. Y esto nos lleva a que no sea ninguna casualidad que los petroglifos y los dibujos rupestres que se hacían en esa misma época y que se siguieron haciendo incluso hasta la época de los ibéricos, representando el mismo símbolo. En la misma ciudad de Jaén, por ejemplo, donde está esta gran ciudad, apareció el mejor ejemplo de todo, una vasija entera, intacta, con su tapa, que se conserva y se exhibe actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Yo la publiqué, salió por la prensa, está en mis libros, está por todas partes, y en esa vasija se ven hasta 9 ciudades pintadas de este tipo, no, digamos 9 símbolos del mismo esquema de la ciudad de la Atlántida. Vemos los varios anillos concéntricos y un canal que sale del centro y sobresale los anillos hacia abajo así. Exactamente igual. O sea, no puede ser coincidencia. Y estamos hablando de que apareció en la misma ciudad donde anteriormente había existido desde el Calcolítico esa ciudad muy parecida al diseño de la Atlántida. O sea, después apareció también en vasijas del Carambolo, que es un santuario muy importante en Sevilla, que es de época tartésica con influencia fenicia. Pues ahí también apareció en una de las vasijas el mismo diseño, en otras vasijas de Guadalajara, en otras vasijas ibéricas. O sea, se ve que fue un símbolo recurrente desde la época por lo menos del Neolítico o el Calcolítico, desde la época en que, digamos, existió la gran ciudad de la Atlántida y de todas las demás ciudades colonias, porque es lógico, porque están en los territorios aledaños en la península ibérica o en Marruecos, pues se ve que fue un motivo recurrente
como si dijéramos la cruz de los cristianos, pues este sería como el símbolo de los atlantes, porque es recurrente desde el calcolítico en todo tipo de manifestaciones artísticas, tanto en petroglifos, de pinturas rupestres, hasta vasijas de cerámica, hasta la época ibérica. Entonces eso yo lo considero una buena prueba, por lo menos una grandísima prueba indiciaria de que efectivamente esto de que existió una gran ciudad importante o una cultura que diseñaba sus ciudades con el mismo patrón que se describe en Atlántida, que repito, es sui generis, porque no había antecedentes ni referentes en la época de Platón de ninguna ciudad similar ni parecida siquiera. Entonces esto no me parece una mera casualidad. Por eso te decía que es importante matizar lo que son las evidencias arqueológicas sobre la Atlántida. No sabemos cuáles eran, pero por lo menos en este caso sí podemos encontrar un patrón que se repite y que coincide y que es muy peculiar, muy subgénero, muy único de la península ibérica y de algunos lugares de lo que es precisamente las costas atlánticas. No se encuentra nada semejante en el Mediterráneo. El mismo símbolo, este mismo símbolo no aparece en ninguna vasija de cerámica de ninguna cultura, ni fenicia, ni griega, ni cartaginesa, de ningún lugar de la tierra, ni en los mayas, ni en los aztecas, en ningún lado. Solo aparece este símbolo del esquema de la ciudad de Atlantis, repito, en las costas atlánticas de Europa y de África, quiere decir, digamos, cerca de lo que es Marruecos, y en las costas atlánticas de la península ibérica y algunos lugares de las islas británicas, o sea, lo que es, digamos, Inglaterra, Irlanda, Escocia, y en un solo sitio tengo más o menos reportado de Escandinavia, pero bueno, siempre, digamos, en los lugares que están más cercanos a las costas atlánticas, los lugares que estarían más cercanos a la isla Atlantis, precisamente. Entonces, por eso era muy importante que matizara lo del tema de las evidencias arqueológicas. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántas piezas arqueológicas pueden haber en los museos que han sido obtenidas en estas ciudades? Porque han aparecido muchos objetos de marfil, objetos de cobre, espadas, puñales, etcétera. ¿Cuántas de esas piezas que han aparecido en estas ciudades que tenían el mismo patrón de la Atlántida no serán realmente ajuar típico de lo que encontraríamos el día que apareciera, por ejemplo, si aparece, claro está, si existió de verdad la Atlántida bajo el mar? No lo podemos saber, pero a lo mejor resulta que el día que encontremos, si aparece, si existió realmente, no me extrañaría nada que el día que encontremos la Atlántida bajo el mar, cuando se empiece a excavar, pues lo que aparezca sea prácticamente lo mismo, a lo mejor, y muy probablemente con más calidad, pero probablemente sean más o menos el mismo tipo de ajuar de estas ciudades, porque coinciden en la cronología, coinciden en el espacio geográfico, en la cercanía, en el símbolo. Amigas y amigos, hemos llegado en el día de hoy al final de nuestro programa de radio online, El Huerto Urbano. Estamos transmitiendo a través de World Power Radio, las ha acompañado y hablado Ampetoluta. Como ya les había adelantado al principio, este programa especial se dividirá en dos partes, o sea que nuestro próximo programa emitirá la segunda parte sobre el especial sobre Atlántida. No se lo pierdan. Espero que tengan una buena semana, muchísimas bendiciones y muchas gracias por acompañarnos.